¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? El final de la segunda temporada de Solo Leveling nos introdujo a una nueva sombra, Beru, y dos personajes misteriosos que usan portales propios. En este video te muestro los acontecimientos que inician la tercera temporada, y este es el resumen. El cazador Sun Jinwoo llegó al funeral vestido con un traje negro, atrayendo de inmediato la atención de los reporteros, quienes comenzaron a tomar fotografías sin descanso. La ceremonia se realizaba en honor a los cazadores que habían perdido la vida en la incursión de la isla Jeju, una misión que había conmocionado a toda la nación. Esta incursión había sido la primera misión oficial de Sun Jinwoo desde que fue reevaluado como un cazador de rango S. Fue su debut ante el público y el mundo entero observó con asombro cómo derrotaba a la formidable Rey Hormiga, mientras sus criaturas invocadas se encargaban de las interminables hordas de hormigas. El éxito de la misión se convirtió en un acontecimiento de gran magnitud y la gente inundó internet con debates sobre cada detalle. El nombre de Jinwoo estaba en boca de todos, mientras que muchos elogiaban sus extraordinarias habilidades, también hubo críticas. Algunos opinaban que si Jinwoo hubiera participado en la incursión desde el principio, tal vez el número de bajas habría sido menor, aunque tenían muchos seguidores que lo defendían. La crítica de que las vidas se habían perdido seguía pesando en el ambiente. Bajo un cielo gris y sombrío, Sun Jinwoo se paró frente al monumento conmemorativo con una expresión seria mientras rendía homenaje a los valientes cazadores caídos en la isla Jeju. El ambiente estaba cargado de dolor y las flores blancas colocadas en el memorial eran un silencioso tributo al sacrificio y la valentía. A su alrededor, los dolientes se reunían, compartiendo las tristezas y mostrando sus respetos. Baek, profundamente conmovido por la pérdida de su amigo Byung-gyu, se acercó a Sun Jinwoo. Siempre había creído que una guerra no podía ser ganada por una sola persona, pero los acontecimientos de la incursión lo habían hecho reconsiderarlo. A pesar de la tragedia, reconoció que Jinwoo había puesto fin a la pesadilla de la isla Jeju. En total, 4.801 cazadores participaron en la quinta incursión, junto con 727 civiles despiertos que fueron llamados a luchar. El número de víctimas fue grave: 64 seres despiertos y 32 civiles perdieron la vida en la batalla. Sin embargo, esa última incursión tuvo la menor cantidad de bajas en comparación con los 4 intentos anteriores, representando una pequeña pero significativa victoria en medio de la tragedia. Más tarde, Sun Jinwoo se sentó con el presidente Go Gun-hee para conversar. El tema principal era la intención de Jinwoo de formar su propio gremio. Como cazador de rango S, Jinwoo no necesitaba pasar por el proceso habitual para obtener la licencia de maestro del gremio. El presidente Go le explicó que bastaría una simple llamada a la asociación de cazadores para que ellos se encargaran de todo. Jinwoo consideró la información, pensando que también sería una buena idea investigar los beneficios que conllevaban ser un cazador de rango S. Durante la conversación, el presidente Go mencionó un suceso extraño en la isla Jeju. Soldados y cazadores habían sido enviados para limpiar los restos de las hormigas y recolectar las piedras de esencia, pero algo inusual ocurrió. Todos perdieron el conocimiento en la isla. Los afectados eran cazadores de rango A o B, incluyendo miembros del gremio de los caballeros. El presidente Go se preguntaba si Jinwoo había colocado alguna barrera en la isla y la había olvidado. Jinwoo se sorprendió con la sugerencia y aclaró que no había hecho nada por el estilo. Aunque el presidente le creyó, seguía intrigado por la situación. Los soldados y los cazadores no recordaban nada antes de desmayarse, lo que dejaba a la asociación sin forma de determinar si habían estado bajo un hechizo o si algo más estaba en juego. Jinwoo pensó en la posibilidad de que fuera una trampa dejada por las hormigas. La conversación fue interrumpida cuando un empleado de la asociación se acercó al presidente Go para informarle que un invitado había llegado antes de lo esperado. El presidente Go se disculpó con Jinwoo, explicando que debía retirarse. Este aceptó la disculpa y le aseguró que no era ningún problema. Sun Jinwoo decidió que era hora de marcharse y se dirigió a su auto. Justo cuando estaba por irse, una voz lo llamó desde atrás. Al darse la vuelta, vio a un hombre acercándose. El hombre se presentó como Adam White, un alto funcionario de la Oficina Federal de Cazadores. Esto sorprendió a Jinwoo, ya que nunca había tratado
trabajado con la oficina federal antes. Adam explicó que había sido difícil localizarlo, incluso mencionó que había visitado su oficina. Esto hizo que Jin-woo recordara una conversación previa con Jin-ho, donde le comentó que alguien como Adam le había dejado una tarjeta de visita. Intrigado, Jin-woo preguntó por qué Adam quería reunirse con él. Este reveló que tenía información importante, algo que ninguna otra nación o institución podían proporcionarle excepto la oficina. Jin-woo se preguntó por qué compartían algo tan valioso con él, a lo que Adam respondió que la oficina se beneficiaba al compartir conocimiento con individuos especiales como Jin-woo. La reciente incursión en la isla Jeju había dejado una fuerte impresión en el subdirector de la oficina, quien deseaba conocerlo en persona para discutir más detalles. Adam tenía un auto esperando cerca e invitó a Jin-woo a conocer al subdirector. Este consideró la oferta, meditando sobre la información que Adam afirmaba tener. Mientras abría la puerta de su auto, expresó sus dudas sobre la fiabilidad de la información. Le dijo a Adam que lo pensaría y se pondría en contacto más tarde. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Adam mencionó algo que captó su atención, un término que Jin-woo nunca había escuchado antes: un mejorador. Adam explicó que un mejorador era un ser despierto que tenía la capacidad de aumentar las habilidades de otro ser despierto. Esto despertó la curiosidad de Jin-woo, lo que lo llevó a aceptar la invitación y subirse al auto para conocer al subdirector. Sun Jin-woo llegó a su destino con Adam White, quien anunció su llegada. Dentro fueron recibidos por Michael Connor, el subdirector de la Oficina Federal de Cazadores. Connor se presentó y fue directo al punto, entregándole a Jin-woo documentos de inmigración. Estos documentos, que usualmente tomaban años en procesarse, le ofrecían ciudadanía estadounidense instantánea si aceptaba. Sin embargo, Jin-woo estaba más interesado en la información sobre los mejoradores. Preguntó si realmente existía un ser despierto capaz de mejorar las habilidades de otro. Connor confirmó su existencia y con una sonrisa llamó a alguien que entrara, una mujer de mediana edad llamada Norma Selner. Apareció en la habitación. Connor la presentó como la única persona en el mundo con la capacidad de mejorar las habilidades de un ser despierto. Jin-woo inmediatamente notó que ella era un tipo completamente distinto de ser despierto. Norma comenzó a explicar sus poderes. Consciente de la desconfianza en los ojos de Jin-woo, admitió que muchas personas eran escépticas al principio, pero aseguró que una vez que experimentaran sus habilidades quedaban convencidos. Explicó que cada ser despierto tenía un límite en su fuerza y que sin un segundo despertar no podían superar ese límite. Sin embargo, ella poseía el poder de ayudar a los seres despertados a superar sus propios límites a través de un proceso que constaba de 3 etapas. Este método les permitía liberar su verdadero potencial. Connor confirmó todo lo que ella dijo, agregando que la señora Selner necesitaba un largo periodo de descanso después de usar su poder, por lo que solo podía ayudar a 3 o 4 personas al año. Jin-woo comenzó a considerar si él sería uno de esos pocos afortunados. Si lo que ella decía era cierto, su habilidad era realmente extraordinaria. Cuando preguntó sobre la efectividad del proceso, la señora Selner explicó que variaba según la persona, pero que después de completar las 3 etapas podía haber un aumento del 20 al 30% en la fuerza del individuo. Esta revelación dejó a Jin-woo impactado. Ahora entendía por qué un cazador poderoso como Hwang Dong-soo había decidido mudarse a Estados Unidos, a pesar de la crítica pública que recibió. Una oportunidad así era demasiado buena para dejarla pasar. Jin-woo también comprendió que si la información sobre los poderes de la señora Selner se filtraba, podría causar muchos problemas. Connor reconoció esta preocupación y le aseguró que mantenían su seguridad, además de compensarla con un salario adecuado. A cambio, la señora Selner potenciaba las habilidades de los cazadores que ellos seleccionaban. La oficina quería ofrecer este increíble regalo a Sun Jin-woo, reconociendo el impacto que podría tener en alguien tan poderoso como él. Jin-woo analizó la oferta que Michael Connor y Norma Selner le estaban presentando. Connor le aseguró que si aceptaba trabajar con la oficina federal, recibiría prioridad y beneficios exclusivos, además de ayuda para asegurar el mejor contrato con el gremio de su elección. Norma Selner le dijo que no había prisa en decidir, solo querían que conociera lo que podía ofrecerle, pero Jin-woo se mostró escéptico y cuestionó
emocionó la idea de recibir algo tan valioso sin ninguna condición. A pesar de sus dudas, recordó la confianza con la que Selner había dicho que desearía más después de probar su poder. Entonces, ella tomó suavemente su muñeca con una sonrisa cálida y le pidió que la mirara a los ojos mientras comenzaba la primera etapa del proceso. Connor observó la escena con satisfacción, convencido de que Jin-woo había mordido el anzuelo. Pensaba que una vez que sintiera la primera fase, querría continuar y quizás firmar el contrato de inmediato. Pero cuando Norma Selner miró a los ojos de Jin-woo, todo a su alrededor se oscureció de repente. Intentó buscar algo a su alrededor, pero no pudo ver nada hasta que una sombra emergió. Se acercó revelando una presencia aterradora que abrió sus ojos y la miró fijamente. Norma sintió un terror indescriptible y gritó antes de caerse de su silla, completamente aterrorizada por lo que había visto. Los dos agentes que custodiaban a Norma reaccionaron al instante, sacando sus armas y apuntando a Jin-woo con nerviosismo. Michael Connor, alarmado por su reacción, rápidamente intervino y gritó para que bajaran las armas. Le recordó que estaban frente a Sung Jin-woo y que si hubieran actuado de esa manera contra alguien como Thomas, Andre o Liu, ya estarían muertos. Al darse cuenta de su error, los agentes guardaron sus armas y corrieron a ayudar a la temblorosa Norma. Michael se inclinó profundamente ante Jin-woo, disculpándose por la conducta de los agentes. Jin-woo, tratando de procesar lo que acababa de pasar, le aseguró que no había problema. Michael entonces regañó severamente a los agentes, haciéndoles ver la imprudencia de sus acciones. Los agentes, avergonzados, solo pudieron asentir con miedo. Después del incidente, Michael corrió a ver cómo estaba Norma. La encontró cubierta de sudor y temblando. Le preguntó si se sentía bien. La condición de Norma era preocupante, así que Michael decidió que lo mejor sería reagendar la reunión con Jin-woo. Aunque él quería saber qué había sucedido, aceptó marcharse y Michael le indicó a Adam White que lo acompañara a la salida. Una vez que Jin-woo salió, Michael se quedó a solas con Norma, ansioso por entender lo que había pasado. Le preguntó qué había salido mal, notando que estaba visiblemente alterada. Norma, respirando con dificultad, finalmente logró hablar y confesó que había sentido algo extraordinario en Jin-woo, lo que describió como un rey poderoso como ninguno que hubiera visto antes. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Michael abrió los ojos con sorpresa. Le preguntó si eso significaba que Jin-woo era tan fuerte como un cazador de nivel nacional, pero Norma, aún temblando, respondió que no podía medirlo de manera convencional. Explicó que nunca había experimentado nada igual. Mientras miraba a Jin-woo, sintió que algo dentro de él la miraba de vuelta. No era Jin-woo en sí, sino una oscuridad infinita dentro de él. Una oscuridad inmensa y aterradora que la había observado fijamente mientras intentaba ver su alma. La experiencia la dejó profundamente asustada y con una última revelación crucial le dijo a Michael que no hay límite para el poder de Jin-woo. Mientras tanto, en la asociación de cazadores, Gun-hee se sentó solo, sumido en sus pensamientos. Estaba preocupado por los eventos recientes, especialmente por la pérdida de Min Byung-yu. Aunque había estado retirado, su sacrificio durante la incursión lo afectó profundamente. Sabía que el futuro podría traer más sacrificios y esa idea lo inquietaba. Mientras reflexionaba, el teléfono en su escritorio sonó fuertemente, sacándolo de sus pensamientos. Al contestar, una voz urgente le informó que una mazmorra de rango B había aparecido en medio de una carretera. Los ojos de Gun-hee se abrieron de sorpresa. Una mazmorra de ese nivel no era algo que un escuadrón de ataque promedio pudiera manejar y requería atención inmediata. Mientras pensaba en cuál de las grandes gremios podría contactar, recordó que Sung Jin-woo recientemente había abierto una oficina cerca de la zona. Mientras tanto, Jin-woo conducía por la carretera, absorto en sus pensamientos. Trataba de entender qué había visto Norma en él. Sabía que lo había aterrorizado, pero no podía imaginar qué había percibido. Su teléfono vibró y miró la pantalla. Era el presidente Gun-hee. Curioso, Jin-woo contestó la llamada. El presidente de la asociación de cazadores habló con un tono que indicaba urgencia. Le informó que una puerta dimensional había aparecido en medio de la carretera, causando serios problemas de tráfico. Era una puerta de rango B,
presidente, y Gung-hee le preguntó si podía encargarse de ella. Jin-woo, algo sorprendido, preguntó si podía hacerlo sin el permiso adecuado. Sin embargo, Gung-hee le aseguró con un comentario ligero que como presidente de la asociación, él mismo podía otorgarle ese permiso. Jin-woo no pudo evitar sonreír ante el tono juguetón de Gung-hee. Con la autorización del presidente, Jin-woo bajó de la furgoneta, listo para la tarea. Siguió el rastro de Maná que lo llevó hasta la puerta. Reporteros ya se habían reunido alrededor del portal, mientras la policía y empleados de la asociación intentaban acordonar el área. Al acercarse, una empleada le bloqueó el paso, exigiendo saber qué hacía allí. Rápidamente lo reconoció como un cazador de rango S y su sorpresa fue evidente. La multitud pronto se dio cuenta de quién era y la emoción se propagó. La empleada aún intentó hacer cumplir las normas. Le recordó que incluso siendo de rango S no podía entrar sin la autorización adecuada ni sin un equipo mínimo. Sabiendo que la situación podía complicarse, Jin-woo hizo una llamada de urgencia al presidente Gung-hee y le pasó el teléfono a la empleada. Al darse cuenta de con quién hablaba, la mujer se puso nerviosa y rápidamente le permitió pasar. Sin dudarlo, Jin-woo cruzó la puerta y desapareció de la vista, mientras la empleada murmuraba frustrada, deseando en broma que tropezara y se lastimara. La multitud gritó de repente. La superficie negra de la puerta se tornó de un rojo sangriento. Era una puerta roja. El miedo recorrió a todos los presentes y la empleada entró en pánico, preguntándose si su pensamiento negativo había desencadenado ese terrible cambio. Al ingresar a la puerta, Jin-woo sintió un peso sobre él. No era una puerta ordinaria, era una puerta roja, lo que significaba que la salida permanecería sellada hasta completar la misión. Sabía que podría tener que llevar sus habilidades al límite. Recordó una conversación reciente con su madre, en la que ella le expresó su preocupación y su apoyo. Su madre le recordó que su padre, antes de ser cazador, había sido bombero y había salvado muchas vidas. Ella entendía que en Jin-woo había heredado ese mismo sentido del deber, pero le advirtió que no se sobrepasara. Recordando sus palabras, Jin-woo se preparó para la batalla que se avecinaba. La lucha comenzó cuando los soldados sombra de Jin-woo se enfrentaron a las bestias mágicas que inundaban la zona. Mientras la batalla se desataba, Jin-woo observaba con frialdad, dirigiendo sus sombras con precisión. Sabía que el enemigo real de un cazador no eran solo los monstruos, sino también la posibilidad de convertirse en presa. La caza nunca terminaba, pero él tampoco tenía intención de detenerse. La primera oleada de enemigos cayó, pero la lucha estaba lejos de terminar. Con determinación avanzó hacia su siguiente objetivo. La escena cambió a América, donde un cazador estaba atrapado en un calabozo de alto nivel. El miedo se reflejaba en su rostro mientras una presencia escalofriante emergía frente a él. Era Silat, el monarca de la escarcha, quien estaba cazando a los gobernantes dentro del país. Un momento después, un portal se abrió detrás de él, revelando a Yogg-moon, el monarca de la transfiguración. Se apresuró hacia Silat, atrayendo noticias urgentes sobre una pequeña isla al este. Silat frunció el ceño, preguntándose por qué Yogg-moon mencionaba un lugar que él ya había reclamado, ya que la isla al este era el hogar del monarca de las sombras. Yogg-moon explicó que los gobernantes estaban intentando liberar a Lejía al sur de esa ubicación y que él debía dirigirse allí de inmediato. Le pidió al monarca de la escarcha que tomara su lugar en el este, pero Silat insistió en preguntar ¿y qué hay del monarca de las sombras? Yogg-moon lo tranquilizó, asegurándole que mientras el arquitecto cumpliera con el contrato, todo saldría según el plan. Sin embargo, también compartió un detalle intrigante que hizo que Silat sonriera con entusiasmo. El fragmento de luz más grande había sido localizado en el este. Justo en ese momento, el monarca de la escarcha sintió una presencia poderosa. Un gobernante había llegado. Era Sun Il-hwan, el padre de Jin-woo. Había dejado deliberadamente rastros de su poder, atrayendo a los monarcas hacia América. Su mirada ardía con furia cuando exigió saber si se referían a Corea como la pequeña isla al este. Mientras los monarcas se preparaban para partir, Silat lo confirmó. Persíganos si se atreven. Desafiante como siempre, Il-hwan no retrocedió. Lanzó un ataque fulminante, pero Silat lo contrarrestó sin esfuerzo, erigiendo una gigantesca muralla de hielo que estalló tras el impacto, sacudiendo toda el área. El jefe de la mazmorra apareció, rodeando por su guardia. Con una presencia imponente, miró alrededor, buscando al responsable de la masacre de sus subordinados. Con voz autoritaria habló, impresionado pero enfurecido.
Había notado que el intruso había llegado demasiado lejos, aniquilando a su gente e incluso entendiendo su idioma. Sin embargo, su confianza se transformó en confusión cuando llamó a sus fuerzas y no obtuvo respuesta. No sabía que los soldados sombra de Jinwoo ya habían acabado con todos. Jinwoo encontró la situación divertida. Pequeño, eso es gracioso, pensó mientras daba la orden a sus sombras de rebelarse. Una tras otra, las bestias mágicas cayeron, emboscadas por los soldados sombra. El jefe observó con horror cómo sus tropas eran diezmadas. Desesperado, extendió la palma de su mano, convocando a soldados ocultos entre los árboles. Pero antes de que pudiera moverse, Beru, uno de los más poderosos soldados sombras de Jinwoo, los decapitó con una precisión letal. Jinwoo avanzó con su ejército de sombras, irradiando un aura abrumadora. El jefe, paralizado por el miedo, apenas pudo articular palabra. Finalmente, Jinwoo dio la orden y su ejército atacó. Beru lideró la carga, su figura imponente destacándose en el campo de batalla. Las bestias mágicas intentaron contraatacar, pero fueron destrozadas una tras otra. El campo de batalla se convirtió en un escenario de caos y brutalidad mientras los soldados sombra acababan con todo a su paso. Dos enormes bestias centauro, más formidables que el resto, cargaron hacia Jinwoo con sus armas listas. Antes de que pudieran alcanzarlo, Tang, otro de sus feroces soldados sombra, se abalanzó sobre ellos, despedazándolos con una fuerza abrumadora. La escena era una carnicería. El jefe de las bestias mágicas, viendo cómo su ejército era aniquilado, gritó de agonía, llamando a sus hijos caídos. La batalla estaba llegando a su fin. Jinwoo, con frialdad, observó al jefe de la mazmorra. Ya no habían soldados que lo protegieran y su destino estaba sellado. Con una última orden, Jinwoo envió a Beru a terminar el trabajo. El jefe intentó resistir, pero era en vano, cuando Beru se lanzó sobre él con una velocidad fulgurante. Las garras afiladas de Beru atravesaron el cuerpo del jefe, mientras que Aigris blandió su espada con precisión, cercenando su brazo de un solo golpe. El jefe cayó pesadamente al suelo, su cuerpo temblando por el dolor mientras la sangre brotaba de sus heridas. Su agonía se hizo aún mayor cuando Tusk, con su imponente presencia, activó su habilidad Himno de los Gigantes, aumentando de tamaño de manera descomunal. Con un rugido ensordecedor, Tusk utilizó gravedad inversa y con una fuerza abrumadora estampó al ya debilitado jefe contra el suelo, haciendo que la tierra temblara. Desde su posición imponente, Jinwoo observó fríamente al jefe derrotado. Sus ojos eran como los de un depredador evaluando a su presa. Se acercó lentamente al magullado líder de las bestias mágicas, su voz carente de emoción cuando exigió respuestas. Le ofreció una salida. Su sufrimiento podría terminar más rápido si cooperaba, pero el jefe solo permaneció en silencio, su respiración entrecortada y su boca llena de sangre. Jinwoo suspiró, comprendiendo que una vez más el sistema estaba interfiriendo, impidiendo que la criatura hablara. Nada que decir, pensó Jinwoo, mirando al moribundo jefe con indiferencia. Debe ser el sistema bloqueando la información, pero tarde o temprano descubriré la verdad. Con una expresión seria, Jinwoo abrió su inventario y sacó una llave. Era una llave especial que había obtenido de la caja aleatoria maldita tras derrotar al monarca demonio, el rey Baran, en el castillo de los demonios. En aquel momento la llave no tenía información, dejándolo intrigado sobre su propósito. Sin embargo, después de alcanzar el nivel 100, durante la incursión en la isla Jeju, el sistema finalmente le reveló su verdadero significado. Las condiciones requeridas han sido cumplidas. La llave abre la entrada al templo de Cartenon. Puede ser utilizada en la puerta designada. La ubicación de la puerta se revelará una vez que el tiempo estipulado haya pasado. El nombre resonó en la mente de Jinwoo. Templo de Cartenon. Sintió una extraña familiaridad con él y pronto las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Recordó la mazmorra doble, el antiguo templo al final de esta, las aterradoras estatuas de piedra y la losa de piedra que una de ellas sostenía. Todo regresó a su memoria con una claridad impresionante. Todo esto me está llevando de vuelta al principio. La revelación lo hizo detenerse por un momento. Si todo había sido orquestado desde el inicio, si el sistema había estado esperando por él, entonces no había duda, debía regresar. La mazmorra donde todo comenzó, el lugar que había marcado el inicio de su camino como cazador, lo llamaba de nuevo, pero esta vez sería diferente. No era el mismo Jinwoo de antes. Esta vez estaba listo para afrontar cualquier desafío que el sistema le pusiera en el camino. Si este es el destino que me espera, entonces espérame. Con una determinación inquebrantable en sus ojos, Jinwoo murmuró: voy a ir pronto. Los ojos de Jinho se
entrecerraron mientras se concentraba en la pantalla de su computadora, su determinación reflejándose en la intensidad de su mirada. Como un halcón acechando a su presa, escaneaba publicaciones y comentarios con fervor. Su misión era proteger la reputación de Jinwoo y no permitiría que nada se interpusiera en su camino. Rápidamente tomó capturas de pantalla y comenzó a reportar las publicaciones ofensivas, sus dedos golpeando el teclado a un ritmo frenético. De repente, una voz familiar interrumpió su concentración. Sin previo aviso, Jinwoo apareció silenciosamente a su lado. ¿Todo bien?, preguntó Jinwoo con calma, haciendo que Jinho casi saltara de su asiento por sorpresa. Girándose bruscamente, Jinho vio a su jefe vestido con su equipo de caza. Al notar la expresión de Jinwoo, Jinho le aseguró que no había ningún problema. Luego, curioso, preguntó por qué estaba vestido así. Este respondió con indiferencia que acababa de salir de una mazmorra. Explicó que necesitaban dinero para el gremio, por lo que había traído núcleos mágicos de alto nivel. Jinho quedó impresionado. Su jefe acababa de despejar una mazmorra de alto rango sin ninguna dificultad, asegurando la estabilidad financiera del gremio. Eso significaba que ya no tendría que preocuparse por los salarios de sus futuros empleados. La palabra empleados pareció desconcertar a Jinwoo. Jinho le recordó que aún necesitaban un miembro más para registrar oficialmente el gremio. Luego sacó a colación otro asunto urgente: el nombre del gremio. Jinwoo parecía pensar que no era algo serio, pero Jinho insistió en que era crucial. Sugirió varios nombres, como el gremio Jinyu, combinando sus apellidos, o el gremio Hugu, usando las últimas sílabas de su nombre. Incluso propuso el gremio Jinjin, usando los caracteres medios de sus nombres. Pero Jinwoo, sin pensarlo mucho, propuso el gremio Solo Play. Jinho se quedó en silencio, preguntándose si su jefe estaba bromeando. A pesar de admirarlo profundamente, Jinho no pudo evitar pensar que el sentido del humor de Jinwoo no era su punto fuerte. Aún así, la situación le recordó que incluso alguien tan extraordinario como Jinwoo seguía siendo humano. De repente, una serie de golpes en la puerta interrumpió su conversación. Jinho se detuvo, curioso sobre quién podría estar visitándolos. Abrió la puerta lentamente y una voz femenina resonó en el aire. Este es el despacho del gremio Hunter Song Jinwoo. Jinho asintió, pero su sorpresa fue evidente cuando vio quién estaba de pie frente a él. Era la cazadora Chae Ha-in. Jinwoo también quedó perplejo al verla allí. No entendía por qué alguien como ella visitaría su oficina. Sin rodeos le preguntó la razón de su presencia. Para su sorpresa, Ha-in respondió que quería unirse a su gremio. Jinwoo frunció el ceño, confundido, buscando una explicación, preguntándose si el presidente de la asociación de cazadores la había enviado o si había sido expulsada de su antiguo gremio. Sin embargo, Ha-in negó ambas suposiciones. Aún desconcertado, Jinwoo le preguntó por qué querría unirse a su gremio, Solo Play. Ha-in se quedó inmóvil, sorprendida al escuchar el nombre del gremio. Jinwoo, por su parte, no vio problema con el nombre, explicando que tanto él como Jinho lo habían acordado. Jinho rápidamente intervino, insistiendo en que no había tomado una decisión definitiva, pero Jinwoo, en su lógica tranquila, ya lo había dado por sentado. A medida que la situación se volvía más confusa, Jinwoo trató de analizar con calma. Observó cuidadosamente a Ha-in, su pulso, su respiración, sus expresiones. Aunque intentaba mantenerse serena, Jinwoo podía notar que algo ocultaba. ¿Por qué estaba tan decidida a unirse?, se preguntó. Jinwoo mencionó que Ha-in llevaba 2 años como cazadora y asumió que todavía tenía un contrato vigente. Para su sorpresa, ella le dijo que estaba dispuesta a pagar la penalización para romperlo, sin esperar nada a cambio. Esto solo la desconcertó aún más, porque renunciaría a tanto para unirse a un gremio que no tenía nada que ofrecerle. Ha-in bajó la cabeza, incapaz de responder. No podía decirle la verdad. Desde la primera vez que se encontraron, había estado atraída por él, especialmente por su inconfundible aroma. Ella también recordaba las abrumadoras emociones que había experimentado durante la batalla en la isla Jeju, cuando estaba segura de que moriría. Pero cuando despertó en el helicóptero, incapaz de creer que seguía con vida, el primer nombre que vino a su mente fue Jinwoo. El presidente también lo había confirmado. La presencia de Jinwoo le había brindado consuelo ante la muerte. Avergonzada, a Ha-in le resultaba difícil admitir que deseaba tener a Jinwoo a su lado en momentos así, ya que era algo profundamente personal. Mientras tanto, Jinwoo reflexionaba sobre lo diferente que se había comportado Ha-in en el funeral, dándose cuenta de que ella había estado
estado planeando esto desde hacía tiempo. Finalmente, Jae-in respondió con una simple explicación preparada, mirándolo a los ojos. Dijo que quería una vida más simple, como si intentara restarle importancia a las verdaderas razones detrás de su decisión. Jin-woo consideró la situación con cuidado. Mientras escuchaba los pensamientos de Jin-ho, él le recordó la enorme presión que el gremio de cazadores debió haber ejercido sobre Jae-in para que se quedara con ellos, especialmente considerando su corta edad, apenas 22 o 23 años. Jin-woo entendía el peso de ser un cazador de rango S y las dificultades del gremio de cazadores había enfrentado durante la incursión en la isla Jeju. Empatizaba con la situación de Jae-in, pero también necesitaba ser cauteloso. Para probar su determinación, decidió imponer una prueba de ingreso para su gremio. Jae-in se mostró sorprendida, ya que esto no se había mencionado en el anuncio de reclutamiento, pero Jin-woo explicó con tranquilidad que era una regla, tal vez un descuido por parte de Jin-ho. Luego envió a Jin-ho a buscar algunas bebidas y bocadillos, dándoles tiempo para prepararse. Tan pronto como Jae-in escuchó la palabra prueba, su expresión se volvió más seria y determinada. Jin-woo se sintió un poco desconcertado, sin estar seguro de si hablaba en serio o si era solo terquedad. Sin embargo, la mirada en sus ojos revelaba una pasión y determinación ocultas. Jin-woo le informó que la prueba consistiría en enfrentar a una de sus invocaciones, en concreto la más fuerte que tenía. Jae-in no retrocedió, sin mostrar miedo ni vacilación. Estaba lista para el desafío y quería comenzar de inmediato. Jin-woo sugirió que se dirigiera al gimnasio de la asociación para llevar a cabo la prueba. Ambos se levantaron como si hubieran planeado ese momento juntos. Mientras se preparaban para salir, Jin-woo se dio cuenta de que el gimnasio estaba bastante lejos de su ubicación actual. Quiso probar su habilidad de intercambio de sombras. Podría transportarlos a ambos juntos. Le aseguró a Jae-in que no necesitaba salir de la habitación de la manera habitual. Podían tomar un atajo si se mantenían cerca el uno del otro por un momento. Jae-in sintió un nudo en la garganta cuando Jin-woo se acercó a ella, su rostro más cerca de lo que esperaba. Jin-woo activó la habilidad de intercambio de sombras y ambos se hundieron en sus sombras sin hacer ruido. Justo cuando desaparecieron, Jin-ho regresó a la habitación con té y bocadillos, solo para encontrar a un orco sombrío de aspecto avergonzado en su lugar. El orco rápidamente tomó los bocadillos y comenzó a comerlos. Mientras Jin-woo y Jae-in viajaban a través de las sombras, Jin-woo confirmó su teoría sobre la verdadera naturaleza de la habilidad de intercambio de sombras. Creaba un portal permitiéndoles pasar juntos, con la sombra en el suelo sirviendo como el punto de entrada y el destino determinado por la ubicación de uno de sus soldados. Esta habilidad era impresionante, permitiéndole recorrer grandes distancias en un instante, por un tiempo de reutilización de solo 3 horas entre usos. Al llegar al gimnasio, las luces se encendieron automáticamente, reaccionando a su maná. El gimnasio estaba brillantemente iluminado y Jae-in estaba asombrada por las habilidades que acababa de presenciar. Miró alrededor con asombro antes de fijar la mirada en Jin-woo, quien estaba listo para comenzar la prueba. Jin-woo decidió que era el momento de empezar, pero Jae-in de repente recordó que había dejado su arma atrás. Cuando Jin-woo bromeó sobre su picota, ella se ruborizó, avergonzada por el recuerdo. Jin-woo rió entre dientes, asegurándole que solo estaba bromeando. Jae-in consideró tomar prestada un arma del almacenamiento y se dirigió hacia la puerta, usando su licencia de cazadora para acceder al lector de tarjetas. Jin-woo mencionó que los cazadores podían utilizar las armas de reserva de los gimnasios, aunque no eran de la mejor calidad y estaban pensadas principalmente para la práctica. Jae-in inspeccionó las armas y seleccionó una espada de longitud similar a la que solía usar. Sintiéndose lista, Jae-in confirmó su elección, pero Jin-woo estaba preocupado de que no se sintiera cómoda con un arma que no era suya. Jae-in, sin embargo, restó importancia a esto, señalando que en las batallas los monstruos nunca peleaban en términos justos. Jin-woo estuvo de acuerdo con su afirmación, sabiendo que un soldado ordinario sería fácilmente destruido en combate. Jin-woo llamó a una sombra menor desde la suya, que avanzó unos pasos antes de que un caballero emergiera silenciosamente. Era Aigris, el mejor espadachín entre los soldados sombríos de Jin-woo. Él explicó las condiciones para ganar o perder. La victoria se lograría destruyendo la invocación, mientras que la derrota ocurriría si Jae-in optaba por rendirse. Se dio cuenta de que convocar a su soldado más fuerte, Beru, sería demasiado abrumador para Jae-in, potencialmente traumático, así que optó por Aigris para esta prueba. Jae-in asintió en señal de acuerdo, preparando la espada que había tomado del almacenamiento. Sin embargo, Jin-woo dudó, recordando su declaración anterior de que las
armas no importaban. Le pidió que se diera la vuelta por un momento, y cuando lo hizo, sacó la espada del monarca demoníaco de su inventario y se la entregó a Aigris. Con todo listo, Jinwoo dio la señal de inicio y Ha-in se preparó para el desafío que tenía por delante. Confundido, Gun-hee presionó el botón para llamar a su secretaria y preguntar si alguien había reservado el gimnasio para ese día. Al recibir la información de que no había ninguna reservación, pidió que encendieran las cámaras de seguridad y le mostraran la transmisión en su monitor. Para su sorpresa, la pantalla mostró a Jinwoo y Ha-in dentro del gimnasio. La sorpresa inicial de Gun-hee se transformó en una sonrisa al preguntarse si esos dos cazadores estaban en una relación. Recordó que cuando Ha-in despertó tras la batalla de la isla Jeju, el primer nombre que pronunció fue el de Jinwoo. Al darse cuenta de eso, Gun-hee sonrió con afecto mientras observaba la escena desarrollándose ante sus ojos. Decidiendo respetar su privacidad, ordenó a su secretaria apagar las cámaras de vigilancia del gimnasio y registrar el incidente como un chequeo de mantenimiento. Una vez que la pantalla se apagó, Gun-hee soltó una leve risa antes de volver a concentrarse en sus informes. Sin embargo, un leve temblor proveniente del gimnasio hizo que las paredes de su oficina vibraran. No levantó la vista, pero la sonrisa en su rostro no desapareció. Pensar en la juventud y la energía que ésta traía le reconfortaba mientras continuaba con su trabajo. Jinwoo comenzó a darse cuenta de que podría haber subestimado las habilidades de Ha-in. A pesar de haberle dado a Aigris la poderosa espada del monarca demonio, Ha-in era demasiado fuerte para el caballero de las sombras. Cuando Aigris finalmente fue superado y se estrelló contra la pared, Jinwoo detuvo el combate. Sin embargo, Ha-in no estaba satisfecha. Quiso saber si Aigris era realmente el más fuerte de sus invocaciones y exigió enfrentarse al verdadero más poderoso. Jinwoo dudó, temía que Ha-in pudiera salir lastimada, pero su determinación era inquebrantable. Expresó su deseo de luchar contra el oponente más fuerte una vez más, sin importar el riesgo. Finalmente, Jinwoo aceptó. Convocó a Beru. Aunque las sombras eran generalmente más débiles que sus versiones originales, Beru era diferente. Había sido creado exclusivamente como un arma para cazar cazadores, lo que la convertía en un adversario aterrador. Beru, siempre leal a Jinwoo, buscó confirmación de sus órdenes. Jinwoo le ordenó derrotar a Ha-in, pero dejó claro que no debía lastimarla. Con su misión clara, Beru lanzó un rugido aterrador que resonó por todo el gimnasio. El estruendo fue tan poderoso que las bombillas del techo estallaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. La fuerza del rugido envió una ola de terror a través de Ha-in al presenciar la energía salvaje y sin restricciones de Beru. Sus garras afiladas como cuchillas se extendieron amenazantes desde sus dedos, listas para atacar. Sin embargo, justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, Jinwoo le recordó severamente a Beru su orden de no hacerle daño. La advertencia fue suficiente para que Beru retrajera sus garras de inmediato, su feroz resolución contenida por su inquebrantable obediencia a su rey. Ha-in vio una oportunidad y se lanzó al ataque. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Beru desapareció de su vista y reapareció detrás de ella en un instante. Reconociendo el movimiento de un encuentro anterior, Ha-in se preparó para no caer en la misma trampa dos veces. A pesar de estar momentáneamente aturdida por la velocidad de Beru, sus reflejos entraron en acción y desató una serie de ataques. Su espada se movió rápidamente lanzando docenas de cortes, pero Beru esquivó cada una de ellas sin siquiera moverse de su lugar. Sus movimientos eran tan precisos y eficientes que dejaban imágenes residuales en su estela. La abrumadora diferencia de poder entre ellos se volvió dolorosamente evidente. Beru había recibido una orden clara de Jinwoo: derrotarla sin hacer daño. Confiado en sus habilidades, sabía que la tarea sería sencilla. Planeaba mostrarle la gran brecha entre sus fuerzas para que ella misma se rindiera, pero Ha-in estaba en shock. No importaba cuántos ataques lanzara, Beru los esquivaba con facilidad, sin siquiera retroceder un paso. No entendía cómo lograba evitar sus golpes con movimientos tan mínimos. Desesperada, intentó cambiar su estrategia, pero Beru siguió esquivando sin esfuerzo. La frustración comenzó a invadirla. Beru ni siquiera era una bestia mágica real, era solo una sombra que usaba el poder de un ser muerto. ¿Cómo podía ser tan poderoso? ¿Y qué clase de fuerza poseía Jinwoo para controlar una invocación así? Entonces Beru se acercó a ella y Ha-in sintió de repente el hedor de la muerte emanando de él. En ese instante sintió que todo había terminado. La enorme boca de Beru llenó su visión y sin poder evitarlo gritó esperando el peor desenlace, pero en lugar de atacarla, Beru emitió otro rugido entremecedor. La energía de su magia era tan intensa que la lanzó
hacia atrás, dejándola momentáneamente aturdida. Jinwoo observó la pelea con un gesto serio, no disfrutaba del espectáculo y le preguntó a Ha-in si estaba satisfecha, esperando que se rindiera, pero la determinación en sus ojos no se había apagado. Insistió en que podía seguir luchando a pesar de lo abrumadora que era la diferencia entre ellos. Beru, aunque inteligente, seguía siendo una máquina de matar en el fondo. Jinwoo podía sentir que estaba reprimiendo su instinto asesino con gran esfuerzo. De pronto, Beru sintió que no podía tolerar que una presa desafiara a su depredador. Furioso, extendió sus garras y se lanzó al ataque. Ha-in logró esquivar el golpe y con los ojos fijos en su oponente decidió usar su técnica más poderosa, la danza de la espada. Se movió con gracia, su hoja dejando arcos elegantes en el aire. Los sonidos del metal chocando resonaron cuando Beru bloqueó sus ataques con sus garras, pero su paciencia se agotó. Con una sola mano tomó la espada de Ha-in y la rompió. La batalla estaba llegando a su punto culminante. En ese instante Beru dejó de ver a Ha-in como una simple oponente y la percibió como una amenaza que debía ser eliminada. Con sus afiladas garras extendidas se lanzó contra ella con intención de letal. El miedo le paralizó a Ha-in, quien cerró los ojos incapaz de reaccionar ante la inminente muerte que se acercaba a ella. Pero justo en el último segundo, antes de que las garras de Beru la alcanzaran, Jinwoo intervino. Apenas logró llegar a tiempo. Con sus propias manos desnudas, atrapó las garras de Beru, deteniendo el ataque en seco. Los ojos de Beru se encontraron con los de su amo, y un temblor recorrió su cuerpo al darse cuenta de su error. Inmediatamente retrocedió, cayendo de rodillas al suelo y pidiendo perdón. Jinwoo entendía por qué había sucedido esto. La naturaleza de Beru como un arma diseñada para la aniquilación lo había llevado a ignorar momentáneamente la orden previa de su amo. Por un breve instante, Jinwoo miró severamente a Beru antes de desviar su atención hacia Ha-in, quien yacía en el suelo agotada por la batalla. Algo en su determinación lo inquietaba. ¿Por qué se esforzaba tanto? Esta prueba no era más que un examen de entrada para un gremio desconocido. Para una acosadora de su calibre no valía la pena arriesgar su vida por algo así. Jinwoo decidió preguntarle directamente cuál era su verdadera motivación, pero Ha-in guardó silencio, lo que solo aumentó su confusión. Preguntó nuevamente, intentando encontrar una razón lógica para su actitud. ¿Acaso le interesaba a él? La idea le pareció absurda, pero era lo único que tenía sentido en ese momento. Ha-in pareció sorprendida por la pregunta, como si la hubiera sacado de su ensimismamiento. Al notar su reacción, Jinwoo pensó que quizás estaba equivocado. Sin embargo, después de un breve silencio, ella admitió en voz baja que sus oposiciones eran correctas. En efecto, tenía sentimientos por él. Mientras tanto, en el Buró Federal de los Cazadores en Estados Unidos, el ambiente en la sala de comando de cazadores era tenso. El director David Brennan estaba visiblemente molesto. Sus hombres habían fracasado en reclutar a Sun Jinwoo, un cazador extremadamente poderoso que querían en sus filas. El subdirector ingresó a la oficina acompañado por Norma Selner, la especialista con habilidades únicas. Brennan, impaciente, exigió explicaciones inmediatas. No le interesaban excusas, quería saber exactamente qué había sucedido. Michael, su asistente, le explicó que según las observaciones de Norma, Sun Jinwoo no era un cazador ordinario, era uno de los reyes. Esta revelación dejó atónito al director. Preguntó si esto significaba que Jinwoo era tan fuerte como un cazador de nivel nacional, alguien con una fuerza e influencia inconmensurables. Norma Selner comenzó a detallar su análisis. Explicó que todos los cazadores despertaban sus poderes a través de una conexión con lo que llamaban el otro lado. Ella tenía la habilidad de percibir esas conexiones. A veces, cuando la energía de un cazador era extremadamente poderosa, lo veía como una luz cegadora. A estos individuos los llamaba reyes, pero Sun Jinwoo era diferente. Norma se estremeció al recordar la experiencia. Cuando miró a Jinwoo, no vio un canal de energía hacia el otro lado. En su lugar vio oscuridad, una oscuridad profunda y abrumadora. Jinwoo no tomaba poder de una fuente externa, él mismo era la fuente de su propio poder. No había límites, no había conexiones, él era la oscuridad misma, una entidad más allá de cualquier comprensión. El director, procesando la información, preguntó si eso significaba que Jinwoo era una amenaza. Norma negó con la cabeza. No hablaba de moralidad, sino de su naturaleza de fuerza. Como no dependía de una conexión externa, las restricciones normales no aplicaban en él. El peso de sus palabras cayó como una losa sobre la sala. Michael sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Comprendió, al igual que los demás presentes, que no había límite para los poderes de Jinwoo. Norma sintió en señal de confirmación. El director, Brennan,
Brennan, asimilando la situación, agradeció a Norma por su tiempo. La sala quedó en completo silencio mientras todos procesaban las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Michael observó cómo el director se ponía de pie abruptamente, con un plan ya en mente. Intrigado, preguntó a dónde iba. Sin perder un segundo, Brennan le ordenó que lo siguiera al nivel 24 del sótano. Ambos caminaron apresuradamente hasta el elevador y descendieron. Durante el trayecto, Brennan explicó que si no podían persuadir a Jinwoo con las habilidades de Norma, tendrían que intentar otro enfoque. Le recordó a Michael el primer portal de rango S que se había abierto. Nadie había olvidado aquel evento. Michael asintió, recordando la catastrófica ruptura de mazmorra que había devastado la costa oeste de los Estados Unidos. En respuesta a la tragedia, el gobierno reclutó a los cazadores más fuertes del mundo, ofreciéndoles recompensas inimaginables. De todos los que participaron, solo 5 sobrevivieron al asalto, lo que les otorgó el título de cazadores de nivel nacional, con una autoridad equivalente a la de una nación. Entre las criaturas que enfrentaron estaba Kamish, el dragón conocido como la llama inextinguible. Kamish había exterminado a cientos de cazadores de alto rango por sí solo, dejando una cicatriz imborrable en la historia. Cuando el elevador llegó a su destino, Brennan preguntó si Michael podría imaginar un beneficio derivado de esa tragedia. Michael titubeó, pero luego comprendió la insinuación. Brennan confirmó su suposición mientras entraban en la última sala del nivel. Allí, Brennan se acercó a una caja fuerte y la abrió con sumo cuidado. Dentro, protegida por una caja de vidrio templado, se encontraba una piedra rúnica de inmenso valor. Era la runa extraída de los restos de Kamish. Brennan explicó que habían pasado 8 años desde la incursión de Kamish y aún no había surgido un cazador de nivel nacional con afinidad para la magia. La piedra había permanecido en ese sótano frío, esperando a su legítimo dueño, pero Brennan creía que Kamish tenía un último regalo para su país. Mirando los restos de la bestia, su mente se llenó de posibilidades. Esperaba que este poderoso artefacto fuera la clave para resolver su dilema actual. Mientras tanto, después de tomar una ducha, Jinwoo se miró en el espejo del baño. Observó su reflejo con atención. Desde su segundo despertar, había crecido unos centímetros y su físico se había vuelto más definido. Se preguntó si realmente había cambiado tanto. A sus ojos aún se veía delgado y promedio. Sin embargo, considerando las mejoras que había obtenido gracias a su habilidad voluntad de sobrevivir, se preguntó si esto también influía en su apariencia. La habilidad indicaba que su cuerpo se restauraría por completo, lo que podría incluir el aclaramiento de su piel. Intrigado por cómo lo percibían los demás, decidió preguntarle a su hermana. Se asomó a la sala de estar donde Gina estaba tumbada en el sofá. Sonriendo, se preparó para hacerle una pregunta. Gina, sin embargo, no estaba impresionada y en tono burlón le dijo que para ella solo parecía un holgazán. Jinwoo respondió pellizcándole la mejilla, lo que provocó que ella, como era de costumbre, intentara darle una patada en la espinilla, pero como siempre solo logró lastimarse a sí misma. Entre risas, Jinwoo le recordó su fuerza y bromeó sobre cómo alguien con tan poca lógica había logrado entrar a la escuela. Gina, con orgullo, declaró que estaba en la cima de su clase, aunque Jinwoo rápidamente señaló que eso solo aplicaba para sus exámenes simulados. La conversación cambió cuando Jinwoo mencionó sus planes de formar un nuevo gremio. Gina, intrigada, le preguntó cuál sería el nombre. Este sugirió Gremio Juego en Solitario, pero Gina inmediatamente señaló que no tenía sentido, ya que él usaba sus habilidades para invocar soldados de las sombras, lo que significaba que no era un verdadero jugador en solitario. Reflexionando sobre la idea de su hermano, Gina propuso el nombre Gremio Anjin. Explicó que el carácter A significaba yo y Jin significaba avanzar. Jinwoo encontró el nombre ingenioso, especialmente cuando su hermana le reveló que lo había elegido porque era su propio nombre escrito al revés. Jinwoo aceptó. Jin no era un mal nombre para su nuevo gremio. Esa noche, Hae-in yacía bajo su manta, sintiéndose abrumada por la vergüenza. El recuerdo de su conversación con Jinwoo se repetía una y otra vez en su mente. No podía creer que había dicho creo que sí. Fue prácticamente una confesión y la idea la hacía estremecerse. Se hundió más en su manta, preguntándose cuál habría sido la verdadera reacción de Jinwoo ante sus palabras. Él le había preguntado si no había una mejor manera de manejar la situación que unirse a su gremio. En ese momento, Hae-in había usado la excusa de necesitar tiempo para pensar como una forma de escapar de la conversación. Sin embargo, cada vez que recordaba ese momento, su mente se quedaba en blanco y su rostro se encendía de vergüenza. Se decía a sí misma que era normal sentir interés por Jinwoo. Después de todo, él había salvado la vida, pero en el fondo sabía que
sus sentimientos eran más complejos. Sus pensamientos vagaron hasta Min Byung-gyu, el sanador cuyas habilidades le habían salvado realmente. De repente un recuerdo difuso emergió, una voz que casi había olvidado. Jae-in se sumergió profundamente en sus pensamientos. Intentó aferrarse a ese recuerdo fugaz. Era reciente, pero se sentía tan distante como un sueño que se desvanece al despertar. El recuerdo la jalaba fuera de la oscuridad. Una voz resonó débilmente, hablando de Jin-woo, instándola a recordar. Poco a poco la memoria comenzó a tomar forma, volviéndose más clara. Era la sombra de Byung-gyu, teñida con una preocupación inusual en él. Sus ojos estaban llenos de inquietud mientras le hablaba. Le había dicho que advirtiera a Jin-woo, que le dijera que tuviera cuidado con el poder que poseía. La realización envió un escalofrío por la columna de Jae-in, finalmente recordando el encuentro con Min Byung-gyu. En el gremio de los caballeros, la atmósfera era tensa mientras Jong-tae traía noticias importantes a Jong-soo. Un nuevo portal había aparecido el día anterior y Jong-tae le informó que sería difícil para el gremio obtener un permiso para la incursión debido a la alta clasificación del portal. Aunque no era un portal de rango S, estaba lo suficientemente cerca como para causar preocupación. Jong-soo reconoció el peligro, consciente de que el gremio podría enfrentar riesgos serios si no actuaba con cautela durante la incursión. Jong-tae explicó que si el portal hubiera sido de rango S, lo mejor habría sido abandonarlo por completo. El gremio de los caballeros no tenía la capacidad de formar un equipo de asalto adecuado para un portal de tan alto nivel. Sin embargo, como uno de los 5 gremios más grandes del país, no podían permitirse el lujo de fracasar sin dañar su reputación. Jong-soo se sentía frustrado, sabiendo que la mayoría de la gente subestimaba la dificultad de los portales de rango A, creyendo que todos eran iguales. Jong-tae mencionó que si renunciaban al portal, el gremio de la fama probablemente aprovecharía la oportunidad, lo que hizo que el ojo de Jong-soo se contrajera de irritación. La idea de entregar un portal que había aparecido tan cerca de su propio territorio le resultaba insoportable. Sabía que aunque sus cazadores de rango A eran fuertes, comparables a los de otros gremios grandes, la falta de un cazador de rango S era lo que los limitaba. Mientras discutían sus opciones, otra cazadora, Jun Yerim, una sanadora de rango A, se unió a la conversación. Sugirió formar una alianza con otro gremio, pero Jung-soo era escéptico. Dudaba que algún gremio aceptara ayudar, sabiendo que los caballeros solo buscaban apoyo porque no creían poder despejar el portal por sí solos. Jun Yerim entonces propuso reclutar a un cazador independiente en lugar de formar una alianza con otro gremio. Jung-soo al principio desestimó la idea, cuestionando cómo un solo cazador podría marcar la diferencia en una incursión de tan alto nivel. Sin embargo, cuando mencionó a Sun Jin-woo, Jong-soo reconsideró. Se dio cuenta que unir fuerzas con el cazador Sun Jin-woo no solo mejoraría sus posibilidades de despejar el portal de manera segura, sino que también beneficiaría su imagen pública. Jong-tae mencionó que Jin-woo recientemente había despejado un portal de rango A en una autopista, pero que fuera de eso había mantenido un perfil bajo. Jong-soo decidió que contactar a Jin-woo directamente era necesario y en lugar de manejarlo por teléfono, resolvió visitarlo en persona para discutir ese asunto crucial. Al día siguiente, Jung-woo fue a la oficina con una decisión sobre el nombre del nuevo gremio. Propuso el nombre gremio a Jin. Jin-woo se sintió aliviado por la sugerencia, sintiendo que era mucho mejor que el gremio del juego en solitario. Con el nombre decidido, Jin-woo y Jin-woo sabía que solo necesitaban reclutar a un último miembro fundador para completar el equipo. Jin-woo luego le preguntó por Chae Jae-in, curioso sobre por qué Jin-woo no la había elegido. Jin-woo explicó que ella no encajaba en el gremio, dejando a Jin-woo desconcertado. Jae-in era una cazadora de rango S, joven, con una historia impresionante e incluso hermosa, cualidades que parecían perfectas para su gremio, pero Jin-woo tenía algo diferente en mente. Buscaba a alguien con licencia de cazador, que no estuviera interesado en unirse a un gremio, pero que aún fuera confiable. Mientras discutían posibles candidatos, se escuchó un golpe en la puerta. Jin-woo se preguntó si podría ser Chae-in de nuevo, pero cuando abrió la puerta se encontró con 3 rostros desconocidos: Park Jong-soo, el maestro del gremio de los caballeros, junto con Jong-tae y Jun Yerim. Jong-soo se presentó y luego mostró a Jin-woo un video de un gigantesco portal que había aparecido en la ciudad de Busan. El portal era enorme, emanando una cantidad abrumadora de maná, lo que coincidía con su tamaño, aunque la asociación aún no lo había clasificado oficialmente como de rango S.
Este era el portal más grande que había aparecido en Busan hasta la fecha, y la situación era urgente. Mientras Jinwoo observaba el video del enorme portal, su mente divagó brevemente hacia la idea de visitar a Jung-hee y pedirle que lo invitara a comer sashimi mientras estuviera en la ciudad. Sin embargo, antes de que pudiera pensar demasiado en ello, la conversación continuó. Jung Yerin, con cierto entusiasmo, se preguntó si Jinwoo le daría un autógrafo si se lo pedía, pero Park Jung-soo rápidamente desvió la atención al tema más importante. Jung-soo le explicó que la Asociación de Cazadores había rechazado otorgarles un permiso para la incursión debido a que el gremio de los caballeros no contaba con ningún cazador de rango S. La asociación consideraba que la misión sería demasiado peligrosa bajo esas circunstancias. Sin embargo, había una posibilidad de que el permiso fuera aprobado si Jinwoo aceptara unirse a su equipo de asalto. Para hacer la propuesta más atractiva, Jung-soo le ofreció un 20% de las ganancias, lo cual era una oferta generosa en comparación con el 10% habitual que recibían los cazadores de rango S. Jinwoo, sin embargo, tenía otra idea en mente. Sin vacilar, propuso un reparto del 50%, lo que dejó a Jung-soo atónito. Jinwoo explicó que solo aceptaría si lo trataban como a un gremio en lugar de un cazador individual. Además, mencionó que estaba en proceso de fundar su propio gremio, al que llamó Ajin. El sudor comenzó a formarse en la frente de Jung-soo mientras intentaban negociar, sugiriendo un reparto del 40-60 en lugar de eso. Pero Jinwoo no estaba interesado en regatear. Jung-soo, al notar la firmeza de Jinwoo, a pesar de su apariencia joven, finalmente cedió al acuerdo del 50%. Sin embargo, agregó una condición: Jinwoo tendría que derrotar al jefe de la mazmorra. Sin pensarlo mucho, Jinwoo aceptó el desafío. Jung-seo mencionó que, dado que el portal había sido descubierto hace un tiempo, la incursión tenía que realizarse a más tardar al día siguiente. Le ofreció llevarlo a Busan en su vehículo, pero Jinwoo rechazó la oferta, explicando que tenía planes para ese día y que se reuniera con ellos mañana. Les aseguró que no llegaría tarde. Mientras la reunión llegaba a su fin, Jong-tae notó algo extraño. Creyó ver moverse la sombra de Jinwoo, pero Jung-soo lo descartó, sugiriendo en broma que Jong-tae había bebido demasiado. Justo cuando la reunión parecía concluir de manera positiva, el teléfono de Jinwoo comenzó a vibrar sobre la mesa. Al revisar la pantalla, vio un número desconocido. Excusándose, salió de la oficina para contestar la llamada. Para su sorpresa, escuchó la voz familiar de su madre. Ella le explicó que acababa de comprar un teléfono celular y quería llamar solo para escuchar su voz. Jinwoo, emocionado de hablar con ella, le sugirió cenar juntos esa noche, ya que había pasado tiempo desde la última vez que compartieron un momento así. Hyun aceptó y Jinwoo esperó con ansias la cena con su madre. Al día siguiente, en la playa Wanggali, en Busan, los cazadores élite del gremio de caballeros se reunieron en el punto de encuentro. Había una sensación de expectativa y emoción en el aire, pero el líder del gremio, Jung-soo, estaba visiblemente nervioso. Miraba ansiosamente su reloj, preguntándose por la llegada de Jinwoo. Se arrepintió de no haber insistido en que viajaran con ellos el día anterior. El tiempo corría y solo quedaban 5 minutos para el inicio en la incursión. Mientras tanto, Jinwoo salió de su apartamento vestido de manera cómoda, con ropa casual y zapatillas deportivas. Miró hacia el suelo notando las nubes grises que se acumulaban. Se preguntó si su hermana, Gina, habría llevado un paraguas, pero no dejó que ese pensamiento lo distrajera. Sabía que era su momento de moverse. Activó su habilidad de intercambio de sombras y en un instante cambió de lugar con uno de sus soldados de sombra. Dentro de la escuela secundaria de Gina, 3 estudiantes, refunfuñando por haber sido enviados a hacer un mandado, deambulaban por los pasillos siguiendo las instrucciones de su profesor de arte. Su destino era el segundo salón de arte, una habitación que desde hacía tiempo había sido reutilizada como almacén. Al abrir la puerta, una espesa nube de polvo los recibió, llenando el aire con un olor rancio del abandono. Mientras conversaban despreocupadamente sobre cuántas estatuas tendrían que llevar de vuelta, uno de ellos se quedó repentinamente congelado. Sus ojos se clavaron en algo inusual. Al fondo del salón, los otros dos siguieron su mirada. Allí, incrustada en la pared, se encontraba una enorme puerta azul. La curiosidad pudo más que el miedo. Uno de los estudiantes se adelantó, estirando la mano para inspeccionar la puerta, completamente convencido de que nada pasaría. En ese instante, una grieta profunda se abrió en la superficie del portal. Antes de que pudiera reaccionar, una mano salió disparada. Se cerró sobre la cabeza del chico con una fuerza brutal. Él luchó desesperadamente, pero la fuerza de aquella mano era absoluta. En cuestión de segundos, un crujido espantoso retumbó el salón. La sangre salpicó las paredes, mientras su cráneo era aplastado al instante. Los otros dos estudiantes, paralizados por el horror, apenas tuvieron tiempo de gritar.
escapar antes de que la puerta se hiciera trizas como si fuera de vidrio. Desde el portal fracturado, bestias comenzaron a emerger hacia el mundo real. Las primeras criaturas en aparecer fueron dos enormes orcos. Sus sentidos agudos detectaron presas cercanas de inmediato. Todo el edificio estaba repleto de humanos. Uno de ellos, ansioso por el emocionante frenesí de la caza, decidió que había llegado el momento. Ordenó a su compañero que invocara a sus hermanos. Una vez reunidas sus fuerzas, aniquilarían a todos los humanos en el edificio antes de fortificar su posición. Mientras el orco líder caminaba por el pasillo, divisó a dos estudiantes a lo lejos y sin dudarlo cargó hacia ellos con su hacha en alto. Los estudiantes, atrapados por la mirada sedienta de sangre del monstruo, se quedaron paralizados de terror. El gigantesco portal dominaba el paisaje, emanando una enorme energía imponente. La multitud de curiosos que se había reunido miraba con asombro la enorme entrada. Jinwoo evaluó la escena y observó a los diversos equipos preparados para la incursión. El equipo de extracción estaba en un lado, el equipo de minería en el otro, y el equipo de asalto, compuesto por 13 cazadores de rango A y 20 de rango B, estaba listo para la acción. Jinwoo se impresionó por la cantidad de cazadores de alto nivel que había reunido el gremio de los caballeros. Los otros cazadores se congregaron alrededor de Jinwoo con una gran curiosidad. Sus preguntas llegaron rápidamente. Muchos de ellos admiraban sus habilidades y hablaban sobre su desempeño en la incursión de la isla Jeju. La cantidad de soldados de sombra que podía convocar los dejaba atónitos. Para alivio de Jinwoo, Jun Yerim, la sanadora del equipo de asalto, intervino para ayudarlo. Se presentó con una sonrisa y expresó su deseo de trabajar bien junto a él en la incursión. Jong-soo, al ver a Jinwoo, lo saludó entusiasmado, pero Jinwoo se sorprendió al darse cuenta de que Jong-soo no había informado a los demás cazadores sobre la distribución del liderazgo en la incursión. Jong-soo anunció rápidamente que como líder del gremio, él dirigiría la operación. Esto causó un murmullo de decepción entre los cazadores. Muchos esperaban que Jinwoo tomara el mando. A pesar de las quejas, Jong-soo explicó que la principal tarea de Jinwoo sería proteger la retaguardia y garantizar la seguridad de todos. Algunos cazadores se mostraron escépticos, creyendo que no necesitaban protección. Jong-soo, sin perder la compostura, reconoció su confianza y los instó a comenzar. Finalmente, con las preparaciones terminadas, Jong-soo dio la orden y el equipo avanzó con determinación hacia el portal, listos para enfrentar cualquier desafío que los esperara dentro. Mientras tanto, en el centro de emergencias de la Asociación de Cazadores, la atmósfera se tornó tensa cuando una llamada urgente entró. La recepcionista, una empleada con experiencia, contestó rápidamente. Al otro lado de la línea, un adolescente hablaba con una voz temblorosa por el miedo. La recepcionista intentó mantener la calma y su profesionalismo, preguntándole en qué podía ayudar. Sin embargo, las palabras de la chica estaban entrecortadas por su llanto. Mencionó que estaba en su escuela, escondida en un baño. Afuera, aterradoras bestias mágicas rondaban el lugar. Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par con impacto al darse cuenta de la gravedad de la situación. Mientras la chica luchaba por hablar, abrumada por el miedo, la recepcionista fue uniendo las piezas. Al principio, la chica no estaba sola, pero su amiga ya no estaba con ella. Ahora tenía que enfrentar la pesadilla por sí misma. La recepcionista instó a la chica a mantener la calma, asegurándole que los cazadores ya estaban en camino y que no la abandonarían. La chica, un poco más tranquila, preguntó si eso significaba que sobreviviría. Aprovechando la oportunidad para mantenerla enfocada, la recepcionista continuó brindándole apoyo y le pidió que describiera a los monstruos. La chica le describió como criaturas con cuerpos similares a los humanos, pero con rostros horribles y piel verde. Entonces lo reconoció al instante. Eran orcos. El pánico se apoderó de ella cuando comprendió el peligro que corría la chica. Inmediatamente le dijo que escapara, pero ya era demasiado tarde. Un orco con su hacha goteando sangre entró en el baño. El sonido de la puerta del baño, siendo arrancada de sus bisagras, resonó a través del teléfono, seguido de los desesperados gritos de auxilio de ella. La recepcionista, ahora temblando de miedo, solo pudo escuchar imponente mientras la voz de la chica se apagaba con un último y desgarrador grito. Los gritos de angustia resonaban por toda la escuela. Menos de la mitad de los estudiantes habían logrado escapar del edificio. Los que quedaban eran cadáveres tirados en el suelo o jóvenes huyendo
huyendo desesperadamente de los orcos, pero sus intentos eran inútiles. Los orcos habían iniciado su cacería desde el primer piso y avanzaban poco a poco hacia arriba, matando a todos a su paso. El caos estalló mientras los estudiantes corrían aterrorizados, sus gritos de miedo mezclándose con súplicas desesperadas de ayuda. Algunos gritaban los nombres de sus amigos atrapados dentro. Las voces llenas de pánico se entrelazaban con aquellas que intentaban tranquilizar, asegurando que los cazadores se encargarían de los monstruos y animando a los demás a correr por los pasillos de la escuela. Orcos con sus hachas cubiertas de sangre se erguían sobre los cuerpos sin vida de sus víctimas, con sus crueles ojos brillando de satisfacción. Aunque estaban decepcionados de que algunos de sus presas hubieran escapado, permanecían confiados. Sabían que aún quedaban muchos estudiantes atrapados dentro del edificio. En el último piso donde se encontraban las aulas del último año, los estudiantes, incluida Gina, se acurrucaban aterrados. Los gritos provenientes de los pisos inferiores llegaban hasta ellos, pero poco podían hacer. Las puertas de las aulas habían sido bloqueadas apresuradamente, pero aquellas defensas improvisadas no ofrecían ningún tipo de consuelo. Los chicos de la clase sostenían sillas y trapeadores con las manos temblorosas, conscientes de que no eran rivales para los brutales orcos. De repente, la puerta fue arrancada de su marco con una fuerza devastadora, sumiendo a los estudiantes en el pánico absoluto. El jefe orco, su cuerpo cubierto con la sangre de incontables víctimas, irrumpió en el aula. Un chico desesperado por escapar corrió hacia la puerta trasera, pero un orco que lo esperaba del otro lado lo interceptó con un solo golpe. El hacha se incrustó en su frente, terminando con su vida al instante. Con ambas salidas bloqueadas por los orcos, los estudiantes restantes quedaron atrapados. Se apretaron contra la pared y las ventanas. Sabían que saltar desde el sexto piso o enfrentarse a los orcos les llevaría al mismo trágico destino. En medio del caos, Gina se acurrucó en una esquina con sus compañeros de clase, su corazón latiendo con miedo indescriptible. En ese momento de terror, se aferró a una única esperanza: su hermano Jingwoo. Apretando los ojos con fuerza, lo llamó en su mente, creyendo con todo corazón que él vendría por ella. El jefe orco, sintiendo algo mucho más poderoso que los otros humanos, escaneó al grupo de aterrorizados estudiantes hasta fijarse en Gina. Ella sobresalía. El orco sintió de inmediato que debía matarla. El olor que emanaba de Gina era inconfundible. Con una frialdad absoluta, levantó su hacha, sus ojos clavados en ella. Gina observó con horror cómo el arma se alzaba sobre su cabeza, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Desesperada, cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Pero justo cuando el orco estaba a punto de atacar, algo inesperado sucedió. Un humo negro comenzó a elevarse desde la sombra de Gina. En un instante, un alto orco cubierto con una armadura negra emergió, agarrando con fuerza la muñeca del jefe orco. Este jefe, tomado por sorpresa, apenas pudo reaccionar antes de que la figura acorazada golpeara su cabeza con una fuerza devastadora. El impacto fue tan brutal que el jefe orco salió disparado a través del techo como un cohete, eliminando la amenaza con un solo golpe. Más altos orcos emergieron, sus imponentes figuras materializándose desde las sombras. Estaban listos para proteger a Gina y eliminar a cualquier peligro restante. Jingwoo entró en la mazmorra, siendo recibido por el familiar mensaje del sistema visibles solo para él. Los pasillos de la mazmorra eran enormes, como si hubieran sido diseñados para gigantes colosales. Mientras avanzaba, de repente estalló un alboroto. Jung-Soo gritó cuando un ogro de 2 cabezas apareció en la entrada. Sus ojos rojos brillaban de manera amenazante. La enorme criatura blandía un garrote que parecía un árbol arrancado de raíz, representando una amenaza inmediata. El ogro balanceó su garrote con toda su fuerza, dispuesto a aplastar todo a su paso. Jung-Soo, el tanque del grupo, se lanzó frente a él y utilizó sus habilidades para crear un escudo. Lo levantó justo a tiempo para bloquear el poderoso golpe, manteniéndose firme con una determinación inquebrantable. Mientras Jung-Soo contenía la embestida, llamó a Yong-Tae, quien se lanzó con confianza, blandiendo su espada a una velocidad relampagueante. Con precisión y agilidad, Yong-Tae soltó sobre el ogro, cortando ambos de sus ojos. La bestia rugió de agonía mientras Yong-Tae hacía una señal a los demás para que atacaran y causaran el mayor daño posible. Los cazadores del gremio de los caballeros lanzaron un contraataque coordinado. Los cazadores de la primera línea combinaron sus fuerzas, sus espadas moviéndose en perfecta sincronización mientras perforaban la gruesa piel del ogro. Mientras tanto, los magos posicionados detrás proporcionaban un apoyo crucial, recitando conjuros y lanzando hechizos ígneos que caían como meteoros. Las llamas abrazaron la gigantesca criatura, sumando más caos a la batalla. El ogro, con su cuerpo
cubierto de cortes y quemaduras, tambaleó antes de colapsar con un fuerte estruendo. El equipo logró una victoria impecable, eliminando al monstruo de alto nivel sin sufrir ninguna herida. Jong-soo ordenó un breve descanso, reconociendo la dificultad de la incursión. Mencionó que encontrar un ogro bicéfalo en la entrada de una mazmorra era algo inusual y ominoso. Jin-woo, con su vasto conocimiento, identificó a la criatura como un guardián de tumbas. Jong-soo explicó que esto era a menudo una señal de que un ejército de no muertos esperaba más adelante en la mazmorra. Jun-tae intentó aliviar la tensión, le pidió a su jefe, Jong-soo, que no les echara la mala suerte. Sin embargo, mientras los cazadores observaban la escena, notaron algo extraño. Las criaturas no muertas habían aparecido, pero en lugar de lanzarse contra ellos como se esperaba, estaban retrocediendo, casi como si estuvieran huyendo de algo aún más aterrador. Jin-woo, poco impresionado con la situación, tenía altas expectativas para esta mazmorra de rango A. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando su corazón se aceleró. Percibió señales intensas de los altos orcos guerreros que había asignado para proteger a Gina. Algo andaba mal en su área y no podía ignorarlo. Sin dudarlo, tomó una decisión inmediata. Volviéndose hacia Jong-soo, Jin-woo le informó que tenía un asunto urgente que atender y necesitaba irse de inmediato. Jong-soo, sorprendido, protestó, preocupado por el peligro que su equipo podría enfrentar sin Jin-woo presente. Pero Jin-woo, con un destello frío en los ojos, le aseguró que convocaría a alguien igual de confiable para ocupar su lugar. Sin más demora, Jin-woo llamó a un soldado más poderoso dentro de su ejército de sombras. Beru, el rey hormiga, envuelto en humo negro, apareció en respuesta a la orden de su amo. La visión de Beru, con sus aterradores niveles de maná, hizo que los cazadores retrocedieran, estremeciéndose de miedo. Jong-soo, atónito, reconoció a la criatura de la incursión en la isla Jeju. Los cazadores estaban inquietos ante la idea de terminar la incursión con un ser tan poderoso entre ellos. Jin-woo, sin embargo, permaneció impasible, informándoles que los soldados que había convocado, incluido Beru, los ayudarían. Les aseguró a Jong-soo y su equipo que con 20 de sus soldados sería más que suficiente. Jerim, aún en shock, cuestionó la decisión de Jin-woo de irse después de desatar una fuerza tan formidable. La mirada helada de Jin-woo la silenció al instante. Con una voz fría, les dijo que si no querían su ayuda, podía retirar a sus súbditos, pero las consecuencias recaerían sobre el gremio de los caballeros, no sobre él. Comprendiendo la gravedad de la situación, Jong-soo aceptó rápidamente, dejando al resto del escuadrón, incluida Jerim, sin palabras ante la determinación inquebrantable de Jin-woo. Este se preguntó cuánto tiempo quedaba para que su habilidad de intercambio de sombras se recargara. La frustración se apoderó de él cuando se dio cuenta de que todavía faltaba más de una hora. Maldiciendo la mala sincronización, Jin-woo supo que no podía darse el lujo de esperar tanto tiempo. Sin vacilar, se dio la vuelta y desapareció de la vista del escuadrón del ataque. Jong-soo, atónito, comentó que Jin-woo realmente se había ido, mientras Jong-tae, nervioso, preguntó qué debían hacer a continuación, pero Jin-woo ya estaba concentrado en su siguiente movimiento. Necesitaba salir de la mazmorra de inmediato. Su mente, llena de ira, lo impulsó a avanzar, decidido a despejar su camino. Las bestias mágicas no muertas que bloqueaban su camino sintieron su inmenso poder y cayeron de rodillas, inclinándose ante él. Jin-woo se sorprendió momentáneamente. Podría ser que estuvieran reaccionando a sus habilidades de nigromante, pero no había tiempo para reflexionar sobre esta situación inusual. Guardando la daga de su mano en su inventario, Jin-woo corrió hacia la salida y convocó a Kaisel, su Wyvern alado, cubierto de vapor negro. Cuando emergió de la mazmorra, la multitud afuera de la puerta lo miró con asombro. ¿Qué estaba haciendo el cazador Sung saliendo solo? Ignorando sus miradas curiosas, Jin-woo subió a los lomos de Kaisel. Con una sola orden, urgió a Kaisel a volar lo más rápido posible hacia su hermana. El dragón rugió de emoción, despegando con poderosos aleteos, listos para atravesar cualquier obstáculo en su camino. Los espectadores observaron con asombro mientras Kaisel se elevaba en el cielo, llevando a Jin-woo hacia su destino. En el aula, la cabeza de un orco se hizo añicos con un solo golpe poderoso, su cuerpo colapsando en el suelo. Los soldados que Jin-woo había ocultado en la sombra de Gina habían revelado su aterradora fuerza. Los estudiantes estaban horrorizados, incapaces de comprender cómo la bestia monstruosa que había amenazado sus vidas había sido destruida por una fuerza aún más monstruosa. Los dos invasores restantes intentaron huir, pero los altos orcos, que acababan de aplastar la cabeza de su capitán, los agarraron por el cuello. Desesperados por escapar,
escapar, los orcos dejaron de resistirse en cuanto sus cabezas fueron estrelladas violentamente contra el suelo. Con un impacto brutal, sus cuerpos sin vida golpearon el suelo con un estruendoso golpe sordo. Los estudiantes, atónitos por lo que acababa de presenciar, comenzaron a darse cuenta de que esos altos orcos los habían salvado. Ya no eran los monstruos que temían, sino que se habían convertido en sus protectores. Los 3 orcos que atacaban el aula habían sido eliminados en un instante, y ahora los altos orcos permanecían en silencio custodiando a Gina. Confundida y todavía en estado de shock, Gina preguntó por su hermano, preguntándose dónde estaba, pero los altos orcos guardaron silencio. No la dejarían salir de su lado, entendiendo los peligros que aún acechaban dentro del edificio. Como si confirmaran su precaución, pesados pasos resonaron en las escaleras, haciéndose más fuertes y más cercanos con cada segundo que pasaba. El luminoso sonido llenó el aire, anunciando la llegada de una amenaza aún mayor. De repente, una puerta dimensional se resquebrajó y un trono emergió con un estruendoso golpe. La última restricción había sido eliminada, liberando al amo de la mazmorra. El líder orco Groktar, jefe de la tribu de hoja carmesí, salió declarando su poder imparable. Mientras las hormigas sombras se arremolinaban alrededor de las paredes, su grito de batalla resonó con fuerza, llenando el aire con una sensación de pavor. Los cazadores del gremio Knight estaban aterrorizados ante la escena, el miedo apretando sus corazones. Algunos de los cazadores expresaron su preocupación, queriendo marcharse, temerosos de que esos monstruos pudieran verlos como enemigos. Yuntae, ansioso, miró a Jong-Soo en busca de orientación. Jong-Soo, sumido en sus pensamientos, se dio cuenta de que no podía detenerse ahora. Si lo hacían, tendrían que enfrentarse a los reporteros que esperaban afuera. Sabían que no podían suspender la incursión solo por miedo. Con una determinación renovada, Jong-Soo instó al grupo a continuar. Sin embargo, justo cuando intentaban reunir confianza, Beru, la monstruosa hormiga, se acercó a él. La sola visión de Beru hizo que la confianza de Jong-Soo se evaporara al instante, dejándolo balbuceando nerviosamente mientras intentaba hablar educadamente con la criatura. A pesar de sus intentos, Beru no mostró ninguna reacción, simplemente observó a Jong-Soo, quien se puso cada vez más ansioso. Tratando de mostrarse aún más deferente, Jong-Soo habló de nuevo, pero antes de que pudiera terminar su frase, Beru desapareció de repente con un sonido parecido a un disparo silenciado. Confundido, Jong-Soo se preguntó a dónde había ido Beru. Antes de que pudiera empezar a buscarlo, Beru reapareció lanzando algo hacia el grupo. Luego dio órdenes a las hormigas sombra. Siguiendo la guía de Beru, las hormigas sombra comenzaron a moverse en formación, listas para continuar la marcha. Yuntae notó la expresión de shock y preocupación de Jong-Soo, preguntándole si estaba bien y si era seguro dejar que las hormigas sombra lideraran el camino. Jong-Soo, aún tratando de procesar lo que acababa de pasar, le aseguró que estaba bien, pero cuando uno de los cazadores señaló la cabeza que Beru había arrojado, Jong-Soo no pudo evitar asombrarse. Era la cabeza de un caballero de la muerte, uno de los monstruos más poderosos que podrían encontrar. Al darse cuenta de que Beru había matado a una criatura tan fuerte en un instante, hizo que una astuta sonrisa se dibujara en el rostro de Jong-Soo. No podía creer lo poderosa que era la hormiga sombra. El pensamiento del valor de las piedras mágicas provenientes de monstruos de tan alto rango lo hizo ansiar continuar. Mientras aún inspeccionaba la cabeza, los otros cazadores del gremio ya habían empezado a moverse siguiendo a Beru y a las hormigas sombra. Yuntae llamó a Jong-Soo instándolo a darse prisa y unirse a los demás. Sin dudarlo, todos avanzaron. Levantando su enorme hacha, Groktar ordenó a su subordinado que lo guiara, decidido a aplastar cualquier resistencia en su camino. Los ojos de Groktar brillaban con una intención asesina mientras se preparaba para masacrar a todos en su camino. Los guerreros altos orcos, aunque fuertes, no eran rival para Groktar, el caudillo de la tribu orca. Moviéndose con agilidad, Groktar esquivó sin esfuerzo los ataques de los altos orcos y desenvainó la espada curva de su cintura. Fuera del aula, los orcos que habían sido obligados a retirarse por sus enemigos aplaudían, coreando el nombre de Groktar. Creían que su líder fácilmente dominaría a los altos orcos. Este, jactándose de sus victorias, señaló los tatuajes que cubrían su cuerpo, cada uno un símbolo de los numerosos enemigos que había asesinado. A pesar de la fuerza de los altos orcos, luchaban por seguirle el ritmo a los implacables ataques de Groktar. Los provocó desafiándolos a pelear mejor. Cuando lograron bloquear su espada, este reconoció su esfuerzo pero permaneció dominante. Con un movimiento veloz, Groktar cortó a los altos orcos esperando que cayeran. Para su sorpresa, estos se regeneraron, levantándose una y otra vez a pesar de sus ataques. Groktar se preguntó si esto era algún tipo de hechizo, pero no importaba cuántas veces los cortara, seguían levantándose. La realización
sensación de que podía matar a cientos de ellos sin poner fin a la batalla comenzó a frustrarlo. Mientras tanto, una voz en la mente de Grogtar lo instaba a matar a los humanos. El constante murmullo le provocó un dolor de cabeza, pero sabía que no podía ignorar a los altos orcos para perseguir a los humanos. La batalla parecía interminable, pero Grogtar estaba decidido a terminarla sin importar el costo. Sabía que si los altos orcos estaban siendo controlados por algún tipo de magia, solo necesitaba eliminar a su chamán para romper ese control. Mientras escaneaba el aula, sus ojos se fijaron en Gina, que temblaba detrás de los altos orcos. Había una conexión tenue entre ella y estos, y los ojos de Grogtar ardieron con comprensión. Estaba seguro de que ella era la fuente. Grogtar ordenó a sus subordinados orcos que capturaran a la chica, sabiendo que los altos orcos serían impotentes mientras se regeneraban. Siguiendo su orden, uno de los orcos cargó contra Gina. Los altos orcos intentaron interceptarlo, pero rápidamente fueron rodeados y atacados por otros orcos, quienes lo apuñalaron y cortaron sin piedad, impidiendo que llegaran hasta Gina. La suposición de Grogtar resultó ser correcta. Mientras los altos orcos estaban ocupados, Grogtar mismo avanzó hacia Gina, la agarró por el cuello con una mano poderosa, levantándola del suelo sin esfuerzo. Su mirada estaba llena de un triunfo frío mientras la miraba a los ojos. Grogtar, lleno de una intuición maliciosa, estaba a punto de estrangular a Gina cuando un rugido ensordecedor resonó en la distancia. Era el grito de un dragón alado, atravesando el aire con un poder inconfundible. Los instintos de Grogtar se activaron de inmediato. Algo aterrador se acercaba rápidamente. Una repentina oleada de ansiedad congeló al jefe en su lugar. Mientras el sonido de la criatura se aproximaba, crecía cada vez más fuerte. Sus sentidos de guerrero gritaban una advertencia. Soltó a Gina, quien cayó al suelo jadeando por el aire, su amiga corriendo a su lado preguntándole si estaba bien, pero Grogtar no podía concentrarse en ellas. Toda su atención estaba consumida por la amenaza que se aproximaba. Cada segundo la criatura se acercaba con una velocidad aterradora, un chillido llenando el aire. Los ojos de Grogtar se abrieron de par en par, su mandíbula cayendo cuando comprendió la magnitud del poder que se dirigía directamente hacia ellos. Grogtar gritó entonces a sus guerreros orcos, advirtiéndoles que se prepararan para el impacto, pero antes de que pudieran reaccionar, una explosión que sacudió la tierra destrozó el edificio. El vidrio estalló, las paredes se derrumbaron y los orcos que custodiaban la puerta fueron arrojados como hojas en el viento. Toda la pared se destrozó como si hubiera sido golpeada por una catapulta gigante. En medio de la destrucción, Gina tosió mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. De repente una presencia familiar estaba a su lado. Jinwoo, su hermano, con suavidad le acarició la cabeza, tranquilizándola con palabras calmadas. Ahora estaba a salvo. Grogtar tragó saliva con dificultad al enfrentarse a este nuevo y tremendo poderoso adversario. La abrumadora presencia de Jinwoo era innegable. El jefe, intentando afirmarse, se presentó como Grogtar de la tribu de la hoja carmesí, pero antes de que pudiera terminar, la mano de Jinwoo se elevó, apuntando directamente hacia él. Una electrizante aura envolvió a Jinwoo. Cállate y espera, este le ordenó, su voz llena de ira. Jinwoo frotó suavemente la espalda de su hermana, preguntándole si estaba bien. Gina, con lágrimas en los ojos, se arrojó a sus brazos en cuanto su tos se calmó. Él le acarició el cabello con ternura, como si estuviera consolando a una niña asustada. Pidiéndole disculpas por haber llegado tarde, Jinwoo miró a su alrededor, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Los estudiantes aliviados confirmaron que estaban bien. Luego Jinwoo dirigió su mirada a Sonji, preguntándole si estaba bien. Aunque ella respondió que sí, Sonji no pudo evitar notar lo aterrador que se sentía Jinwoo en ese momento. Mientras examinaba cuidadosamente a Gina, la marca de su mano en su rostro y cuello llamó su atención. Una feroz luz azul se encendió en sus ojos. Sin dudarlo un solo instante, Jinwoo ordenó a Aigris que cuidara de Gina. Con suavidad apartó a su hermana de sus brazos, aunque ella intentó aferrarse a él, y luego convocó a suficientes soldados de las sombras para igualar el número de estudiantes. Instruyó a los soldados de las sombras para que escoltaran a los estudiantes escaleras abajo. Los orcos, frustrados al ver sus presas escapando, se enfurecieron, pero Jinwoo les dirigió una mirada aterradora, congelándolos en su sitio. Kaisel desplegó sus enormes alas, permitiendo que los soldados de las sombras llevaran a los estudiantes a salvo por el lado destruido del edificio. Grogtar observó todo esto, se dio cuenta de que los altos orcos eran soldados de Jinwoo y lo interrogó, tratando de entender quién era y cómo podía hablar su idioma. Sin embargo, la expresión de Jinwoo permaneció grave e indiferente ante la pregunta de este. Sintiendo que Jinwoo no tenía intención de responder, Grogtar no perdió más tiempo. Con un grito autoritario ordenó a sus fuerzas que atacaran. A la orden del jefe, los
Los feroces guerreros orcos se lanzaron sobre Jinwoo con ferocidad. Desde la perspectiva de Jinwoo se movían tan lentamente que parecía como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Uno de los orcos blandió su enorme hacha contra él, pero Jinwoo agarró rápidamente los dedos del orco, aplastándolos con facilidad. El orco gritó de agonía y Jinwoo lo volteó boca abajo, estrellándolo contra el suelo antes de aplastarlo bajo su pie. Cuando otros dos orcos se acercaron, Jinwoo usó su habilidad Toque del comandante, haciendo que colisionaran en el aire. Con un simple apretón de su puño, los hizo estallar en pedazos. Más orcos se abalanzaron sobre él, sus gritos resonando por el pasillo, pero Jinwoo se movió entre ellos sin esfuerzo, destrozándolos a todos. Ni siquiera se molestó en sacar un arma, usando solo su dedo para hacer contacto con los orcos. Cada vez que un dedo tocaba sus cabezas, hombros, brazos o estómagos, los orcos explotaban al instante. En un parpadeo, más de 20 orcos habían caído y Jinwoo se detuvo justo frente a Grogtar. El jefe orco apenas podía seguir el rastro de las imágenes residuales dejadas por los movimientos de Jinwoo. Su voz tembló de incredulidad mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. Antes de que Grogtar pudiera reaccionar, Jinwoo agarró la mandíbula del monstruo con su mano izquierda. El jefe orco dejó escapar un breve jadeo cuando Jinwoo avanzó con calma y estrelló su cabeza contra la pared. El estallido resonó por todo el pasillo vacío. Jinwoo escaneó la zona, tomando nota de la espantosa escena de estudiantes muertos esparcidos por el corredor. No apartó la mirada, en cambio se aseguró de observar cada cadáver, asegurándose de que el responsable de esta masacre pagaría por sus pecados. Su mirada fría volvió a Grogtar mientras exigía respuestas. Su voz era helada cuando preguntó por qué su raza estaba tan empeñada en matar humanos. Grogtar, temblando de miedo, confesó que una voz en su cabeza le decía constantemente que matara a todos los humanos. Jinwoo presionó más, preguntándole si la voz también le había ordenado matarlo a él. Grogtar, desesperado y temeroso, suplicó por su perdón, pero Jinwoo fue implacable, exigiendo una respuesta a su pregunta. ¿Escuchaste la voz cuando me miraste a mí? Grogtar continuó rogando por perdón. Sin vacilar, Jinwoo convocó la daga del monarca demonio en su mano derecha. Fríamente reconoció que Grogtar tampoco lo consideraba humano, pero eso no le importaba a Jinwoo. Le dijo a Grogtar que aunque tal vez lo perdonaría, el camino hacia el perdón no sería fácil. Beru y sus hormigas sombra habían arrasado con el ejército de no muertos, dejando un rastro de destrucción tras ellos. Yerin, al notar restos de un valioso vampiro entre los cadáveres, rápidamente agarró el cuerpo, apartándolo de la hormiga sombra antes de que pudiera devorarlo. Yerin, frustrada, reprendió a la hormiga sombra sabiendo lo valioso que era el cuerpo de un vampiro. A pesar de sus esfuerzos, la terca hormiga se comió el vampiro de todas formas. En el proceso, cuando Yerin intentó detenerla, la hormiga sombra contraatacó, cortando su hombro con una de sus garras y provocando un pequeño corte que sangró. Yerin cayó al suelo y la hormiga, ahora enfurecida, se preparó para atacarla, pero antes de que pudiera lanzar su golpe, Beru apareció con una velocidad relámpago. Su mera presencia hizo que la hormiga sombría titubeara de miedo. La mirada de Beru fue suficiente para detener el ataque. Luego usó su habilidad para sanar la herida de Yerin. Esta, sorprendida y agradecida, le dio las gracias a Beru. Mientras observaba el proceso de curación, no pudo evitar maravillarse. La magia de curación era tan efectiva que no pudo evitar preguntarse cómo era posible que una invocación fuera mejor sanadora que ella misma. El escuadrón de asalto del gremio de caballeros siguió al ejército de hormigas sombra hasta la entrada de la guarida del jefe. Al entrar, se encontraron con una visión aterradora: un Archilish, el jefe del calabozo, flanqueando por un grupo de caballeros de la muerte. Los cazadores quedaron paralizados de miedo al ver al Archilish. No podían creer que el jefe del calabozo fuera una criatura tan poderosa e infame. Jong-Soo evaluó rápidamente la situación. Sabía que los Archiliches eran oponentes formidables, con una reputación de haber aniquilado gremios enteros. El gremio del dragón dorado había sido completamente destruido por uno de ellos, lo que provocó una catastrófica ruptura de calabozo que solo pudo evitarse gracias a la intervención de Liu Zigan. Jong-Soo comprendió que su escuadrón, compuesto por cazadores de rango A, tenían pocas posibilidades contra un jefe tan poderoso. Yontae, sintiendo el peligro, le preguntó a Jong-Soo qué debía hacer, pero antes de que pudiera responder, los cazadores notaron otra amenaza acercándose por detrás. Una horda de caballeros de la muerte avanzaba hacia ellos, listos para atacar. Jong-Soo gritó con urgencia a sus compañeros. El equipo se dio cuenta de que todos los no muertos que no habían sido devorados por las hormigas sombra habían regresado a la vida. Rápidamente Jong-Soo ordenó a su equipo bloquear las puertas, esperando contener a la horda en su avance. Yerin respondió de inmediato, usando su habilidad muro sagrado para
para levantar una barrera que bloqueó las puertas al instante. Jong-soo sintió gotas de sudor formándose en su frente a medida que la situación se volvía más desesperada. Sin más opciones, se dio cuenta de que sin el cazador Sung, sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Los caballeros de la muerte al frente de la horda chocaron contra la barrera invisible, cada impacto enviando temblores a través del escudo mágico. Yerin, esforzándose por mantener la barrera, miró a Jong-soo con preocupación. Le informó que la barrera no duraría ni 5 minutos. En ese momento crítico, Beru se acercó a Archie-Leach. Este, al reconocer a las hormigas sombra, sintió miedo. Su expresión se llenó en shock y terror. Exigió saber por qué el ejército personal del monarca los estaba atacando. A medida que Beru se acercaba, el Archie-Leach convocó a más de una docena de caballeros de la muerte para rodear a las hormigas, con la esperanza de protegerse a sí mismo. Beru, impasible, mostró sus mandíbulas y extendió sus garras, declarando que ellos habían sido elegidos por el rey, mientras que el Archie-Leach no. Este, lleno de indignación e incredulidad, insistió en que hablaría con el rey en persona, pero antes de que pudiera terminar su oración, Beru apareció directamente frente a su rostro. Moviéndose con una velocidad tal que el Archie-Leach se estremeció, Beru no dudó ni un segundo y arrancó el colgante del cuello del Archie-Leach, al mismo tiempo que hundía su puño en el pecho del atónito jefe del calabozo. La mano de Beru emergió de la espalda del Archie-Leach, sosteniendo el colgante, la fuente de su vida. Desesperado, el Archie-Leach negó con la cabeza en un intento de rechazar su destino, pero Beru ignoró sus gritos y aplastó el colgante en su mano. Con un último comentario indiferente, Beru observó cómo el Archie-Leach se desintegraba en la nada. Los caballeros de la muerte, atados a su maestro, también corrieron la misma suerte. Se desintegraron en cuanto su amo fue destruido. La aterradora horda desapareció en un instante, dejando el campo de batalla en completo silencio y vacío. Los miembros del gremio Knight quedaron paralizados en silencio, con los ojos abiertos de incredulidad. Acababan de presenciar a Beru derrotar al Archie-Leach con un solo golpe, y ahora los demás caballeros de la muerte yacían muertos a sus pies. Jong-soo estaba asombrado, dándose cuenta de que había esperado semejante fuerza por parte de su aliado. Yong-tae miró a su alrededor, impresionado por el poder desplegado. Comentó que con soldados como Beru, el cazador Sung ni siquiera necesitaría entrar a un calabozo por sí mismo. Podría despejarlo simplemente enviando a sus invocaciones. Jong-soo reflexionó sobre esto, notando que probablemente el cazador Sung no podría comandar a todas sus invocaciones al mismo tiempo, ya que eso agotaría su maná. Sin embargo, reconoció que incluso si solo convocara a la mitad de ellos, seguiría teniendo un ejército más poderoso que un gremio mayor. Yong-tae instó a Jong-soo a no perder el tiempo y sugirió que intentaran adquirir el gremio de Sung Jin-woo. Jong-soo lo corrigió rápidamente, insistiendo en que no se trataba de una adquisición, sino de formar una alianza. Imaginó una sociedad entre el recién fundado gremio del cazador más fuerte del mundo y el gremio caballero, uno de los 5 gremios más grandes del país. Sintió que la idea sonaba bastante bien. Yong-tae, inicialmente bromeando, expresó sus dudas sobre si el cazador Sung siquiera necesitaría su ayuda después de lo que habían presenciado. Jong-soo argumentó con pasión que aunque Jin-woo pudiera despejar calabozos con sus invocaciones, había un número mínimo de cazadores requerido para las incursiones. Recordó a Yong-tae que nadie estaba exento de esa regla, enfatizando los requisitos básicos para los ataques en calabozos. Yong-tae reconoció el punto de Jong-soo, dándose cuenta de que podrían aumentar su poder de combate mientras proporcionaban al cazador Sung el número de cazadores que necesitaba. Sería una situación en la que ambas partes ganarían. Jong-soo se echó a reír, complacido con su plan. Yong-tae, sin embargo, planteó una preocupación. ¿No sería como simplemente aferrarse al éxito de Sung Jin-woo? Jong-soo, aún sonriendo, desestimó esa noción, afirmando que simplemente tenían las conexiones adecuadas. La determinación en los ojos de Jong-soo indicaba que estaba listo para perseguir esa alianza, reconociendo el poder que podría traer al gremio caballero. Una gran multitud se había reunido alrededor de la escuela debido a la gravedad del incidente. Padres y espectadores estaban desesperados por acercarse. Muchos gritaban con pánico y miedo. La policía y la asociación de cazadores estaban luchando por mantener el control, evitando que la multitud invadiera la zona. En medio del caos, una voz abrió paso a Sung Jin-woo. Jin-woo la siguió y pronto se encontró sentado en un automóvil. Cuando el auto comenzó a moverse lentamente, el presidente Go le proporcionó una actualización. Informó a Jin-woo que si bien 203 estudiantes habían logrado escapar de la escuela con seguridad, solo otros 10 fueron rescatados del edificio. Lamentablemente, el resto no había logrado salir a tiempo. El presidente Go lamentó que tal vez este trágico desenlace podría haberse anticipado. Luego compartió algunos datos con Jin-woo. Le mostró un aumento significativo en la cantidad de apariciones
apariciones de portales en Seúl durante los últimos 6 meses. La tendencia no se limitaba solo a Seúl, ya que aumentos similares se estaban reportando en todo el mundo. Junto con el auge en las apariciones de portales, también hubo un notable incremento en la cantidad de personas que despertaban como cazadores. Era como si el mundo estuviera tratando de mantener un equilibrio entre los portales y aquellos que podían cerrarlos. Jinwoo comprendió que un cambio significativo estaba ocurriendo. El presidente Go entonces explicó el propósito de su conversación. Muchos países, incluidos Japón, Estados Unidos, China, Rusia, entre otros, había expresado un deseo de reunirse con Jinwoo. Las solicitudes oficiales de estas naciones estaban documentadas e incluso algunas habían intentado establecer contacto a través de canales no oficiales. La asociación había protegido la información personal de Jinwoo, pero si elegía reunirse con estos representantes era completamente su decisión. Sin embargo, el presidente Go expresó su preocupación de que si Jinwoo dejaba Corea, el país podría tener dificultades para adaptarse a los cambios que se avecinaban. Cuando llegaron al hospital donde había sido llevada la hermana de Jinwoo, el presidente Go hizo una súplica sincera. Le aseguró a Jinwoo que la asociación haría todo lo posible para proporcionarle los recursos que necesitara. Corea solo tenía 10 cazadores oficiales de rango S, pero había perdido 3 de ellos, 2 a manos de monstruos y 1 ante Estados Unidos. La asociación ya no podía permitirse ignorar la situación y estaba comprometida a hacer todo lo posible para apoyar a Jinwoo. Después de considerar la situación, Jinwoo hizo una petición inesperada. Preguntó si se le permitiría ingresar a los portales de alto rango solo de ahora en adelante, evitando el requisito de capacidad mínima. Esta solicitud tomó por sorpresa al presidente Go. La ley que exigía un número mínimo de cazadores existía para protegerlos de riesgos innecesarios. Sin embargo, el presidente Go pronto se dio cuenta de que esta podría haber sido la razón por la que Jinwoo había creado su propio gremio. Jinwoo confirmó esto y preguntó si estaba pidiendo demasiado. El presidente Go, aunque encontraba difícil la idea de un escuadrón de asalto de un solo hombre, admitió que no era imposible y prometió hacer todo lo posible para lograrlo. Mientras las cámaras destellaban repentinamente, el camarógrafo finalmente levantó la mirada después de la última toma y elogió a Sung Hyun por su actuación. Sung Hyun, la prima hermana de Jung-Hoo, respondió con una brillante risa, expresando su placer por el trabajo realizado. Justo cuando ella terminó sus sesiones de fotos, su teléfono vibró con una llamada de Jin-Ho. Él la invitó a unirse a su nuevo gremio, prometiéndole que no tendría que hacer ningún trabajo. Jin-Ho sugirió que debería considerar a unirse a ellos en lugar de seguir como embajadora del gremio de su padre. Sung Hyun se sorprendió por la repentina conversación sobre gremios y mencionó que su hermana Jin-Hee estaba regresando a Corea. Jin-Ho, impasible, le recordó que necesitaba un miembro más para la fundación de su gremio. Ella, escéptica, bromeó con Jin-Ho sobre si lo habrían estafado con una propuesta sospechosa, pero Jin-Ho le aseguró alegremente que se sorprendería al saber quién era ese tipo sospechoso. Después de que la llamada terminó, ella se dirigió a la oficina de Jin-Ho. Cuando llegó, Sung Jin-Woo giró la cabeza para verla, encontrándola mirándolo abiertamente con asombro. Jin-Ho presentó a Sung Hyun a Jin-Woo, mencionando que era su prima y una cazadora certificada de rango A. Sung Hyun quedó impactada al darse cuenta de que estaba de pie ante el famoso cazador Sung Jin-Woo. Expresó su asombro señalando que no podía creer que estuviera conociendo al cazador que había desaparecido después de arruinar la conferencia de prensa de Lee Min-sung. Jin-Ho le recordó que la celebridad en su familia era ella, pero Sung Hyun seguía emocionada de conocer a Jin-Woo. Este, observando la situación, analizó la dinámica de la familia de Jin-Ho. Jin-Ho era un cazador de rango D, mientras que Sung Hyun era rango A. Jin-Woo reflexionó sobre si la genética influía en el proceso de despertar, recordando que había casos en los que ambos hermanos despertaban. Pensó en su propio padre, quien también había sido cazador. Luego, Jin-Woo preguntó a Sung Hyun si Jin-Ho le había explicado todo, a lo que ella respondió afirmativamente. Sabía que necesitaba otro miembro fundador para su gremio. Jin-Woo le advirtió que unirse a su gremio probablemente causaría un gran revuelo y le preguntó si estaba de acuerdo con eso. Sung Hyun, sin inmutarse, comentó que cualquier cosa sería mejor que involucrarse con Jin-Sung. Intrigado, Jin-Woo preguntó sobre este. Jin-Ho en voz baja le informó que él era su hermano mayor. Sung Hyun, con sarcasmo, mencionó que parecía que su hermano ya era bastante famoso debido a su mala personalidad. Mientras Jin-Woo se perdía en sus pensamientos, Sung Hyun se acercó lentamente a él y con un poco de duda le preguntó si le molestaría tomarse una selfie con ella. Publicó la selfie en redes sociales y rápidamente se volvió viral, desatando conversaciones entre muchos, incluida Cha Jae-in. Cuando ella vio la publicación, una ola de incomodidad la invadió. Su corazón dolía por sentimientos
sentimientos no expresados que no podía poner en palabras y tembló ligeramente, atrapada por una profunda sensación de inseguridad. Jungwook Nam, congresista y exfiscal jefe, no podía creer lo que estaba escuchando. La idea de reconocer a los súbditos invocados como miembros de los escuadrones de ataque le parecía absurda y le dejó clara su desaprobación en voz alta. Creía que los recientes cambios en la regulación, realizados tan pronto como el cazador Sun Jinwoo estableció un gremio, no eran más que un caso descarado de trato preferencial. Nam argumentó que la asociación de cazadores estaba destinada a servir a todos los cazadores, no solo a Sun Jinwoo. Gun-hee, el presidente de la asociación de cazadores, reconoció tranquilamente que en efecto se trataba de un trato preferencial. Luego planteó una pregunta a los miembros reunidos, causando un murmullo de susurros entre ellos. Gun-hee les pidió que consideraran un escenario. Si tuvieran que elegir entre desplegar un escuadrón de ataque compuesto por cazadores regulares o enviar a Sun Jinwoo solo para despejar un calabozo, ¿qué opción elegirían? La sala quedó en silencio cuando el peso de la pregunta se asentó en sus mentes. Gun-hee luego dirigió su atención al senador Nam, recordándole su reciente mudanza a un nuevo edificio de apartamentos cerca del gremio de cazadores. Los precios de las viviendas en ese vecindario eran significativamente más altos que en las áreas circundantes. Gun-hee insinuó que la razón por la que Nam se mudó probablemente estaba relacionada con las preocupaciones de seguridad. Al igual que muchas otras personas en el país, aquellos con los medios naturalmente querrían vivir en un área más segura. Gun-hee luego señaló que gremios de todo el mundo estaban ansiosos por reclutar al cazador Sun Jinwoo. Si Corea no estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con él, existía un riesgo real de que Jinwoo pudiera optar por irse a otro país. Gun-hee advirtió sobre no cometer el mismo error dos veces, haciendo referencia al incidente con el cazador Hwang Dong-soo, quien se había ido a Estados Unidos. Instó a Nam y a los demás a pensar en quién salvaría sus vidas si otro portal de rango S aparecería en Corea. Jinwoo estaba experimentando su primera incursión en una puerta de rango A, una estructura masiva e imponente que lo dejó asombrado. Ni siquiera podía captar toda su magnitud de una sola vez, lo que hizo que Jinwoo se riera al recordar cómo habría reaccionado Jinho si hubiera visto puertas aún más grandes, como la de la playa de Hwanggali. Jinwoo, siempre enfocado, tomó la delantera mientras se preparaban para su misión. Al otro lado de la línea policial, los reporteros bombardearon a Jinwoo con preguntas, ansiosos por obtener cualquier detalle sobre la primera incursión del gremio a Jin. Le preguntaron sobre el nombre del gremio, sus sentimientos y su relación con el miembro del gremio, Song Hyun. Jinwoo notó al jefe Gu Jim Chul cerca y le preguntó cómo su información personal se había vuelto tan pública. Jim Chul le explicó que aunque podían proteger los datos personales de Jinwoo, no podía evitar que el público descubriera la ubicación de las puertas, recordándole a Jinwoo que debía ser consciente de lo que se publicaba en las redes sociales. Jinwoo, dándose cuenta de que una foto publicada en línea podría haber causado toda esa atención, reconoció el consejo con una sonrisa incómoda. Mientras tanto, Jinho expresó su preocupación por manejar todas las tareas solo y sugirió contratar un equipo de carga o minería. Jinwoo lo tranquilizó, asegurándole que sus soldados sombras se encargarían de todo. Su poderosa presencia impresionó a Jim Chul, quien notó que cada uno de ellos eran al menos de rango B y algunos probablemente alcanzaban el rango A. Jinwoo y sus soldados pasaron fácilmente las verificaciones de seguridad requeridas para la puerta de rango A, demostrando que eran más que capaces. Jim Chul se dio cuenta de que aquellos que cuestionaban si Jinwoo recibía un trato especial no comprendían la magnitud de su poder. Con los preparativos completos, Jim Chul señaló que estaban listos para entrar. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, Jim Chul se quitó el abrigo. Jinwoo y Jinho se quedaron atónitos ante ese cambio repentino, viendo cómo Jim Chul revelaba una armadura completa debajo de su traje. Jim Chul explicó que el jefe Gun-hee le había ordenado observar la incursión, queriendo asegurarse de que realmente era segura. Preguntó si estaría bien que los acompañara como representante del equipo de inspección solo por ese día. Jinwoo, siempre cauteloso, le preguntó a Jim Chul si realmente estaba preparado para lo que les esperaba. Unos minutos después, Jim Chul se encontró completamente aterrorizado por la espantosa escena que se desplegaba ante él. Un monstruo de rango A, un naga, estaba siendo apuñalado y mutilado sin piedad por los soldados sombra de Jinwoo. En otro lado del campo, las hormigas sombra estaban desgarrando bestias y devorándolas vivas con una eficiencia perturbadora. Iron, otro de los soldados sombra, usó su enorme hacha para abrirse paso entre la horda de monstruos. Mientras tanto, Tank, otro soldado, utilizó sus garras gigantes para rebanar a las bestias con una precisión letal. Los orcos superiores, parte del ejército también de Jinwoo, hundieron sus afiladas espadas en lo profundo de las criaturas, dejando solo devastación a su paso. El sudor perló
mirando la frente de Jin Chul mientras observaba la escena. Se dio cuenta de que incluso los cazadores veteranos con habilidades excepcionales de combate y magia lucharían contra enemigos tan poderosos. Sin embargo, estos monstruos no eran rival para el ejército de Jinwoo, ya que las sombras seguían regenerándose, volviéndolas casi invencibles. Entre ellas, una figura destacó como especialmente poderosa, Aigris empuñando la espada del monarca demonio. Con cada golpe, relámpagos caían de la hoja, su poder destructivo amplificado por la combinación de magia de fuego y agua. Se movía con una velocidad cegadora, causando un daño devastador y aniquilando a los nagas con un solo golpe. Jim Chul no pudo evitar preguntarse si el poder de Aigris superaba al de un cazador de rango A, cuestionando si siquiera podría tener una oportunidad contra un oponente tan poderoso en un combate 1 a 1. Mientras tanto, las hormigas sombra continuaban devorando los cadáveres de las bestias, lo que llevó a Jinwoo a intervenir. Reprendió a las hormigas, recordándoles el valor de los cuerpos, incluso pateó a una para enfatizar su punto. Luego Jinwoo ordenó a su ejército sombra que se enfocara en extraer los cristales de maná, asegurándose de que cada recurso fuera utilizado de manera eficiente. Jim Chul, aún en estado de shock por lo que había presenciado, comprendió completamente por qué el presidente Gung-hee lo había enviado a observar a Jinwoo. Se dio cuenta de que este no era solo un escuadrón de asalto de un solo hombre, era capaz de limpiar un calabozo de rango A, recuperar cadáveres valiosos y extraer cristales de maná por sí solo. El jefe del calabozo, una criatura imponente que blandía tridentes en ambas manos, avanzó hacia Jinwoo y Jim Chul. El aura de amenaza que rodeaba a la bestia era palpable, su poder evidente en cada paso que daba. Jinwoo, con una actitud tranquila, se dirigió a sus soldados sombra. Los que aún estaban trabajando podían quedarse, mientras que el resto fue desestimado. La mayoría de las sombras se dispersaron, desvaneciéndose en la oscuridad de las que habían surgido. Jim Chul, desconcertado por la decisión de Jinwoo, no pudo evitar preguntarse por qué había enviado a sus soldados lejos. Las invocaciones eran indudablemente lo suficientemente fuertes como para encargarse del jefe por sí mismas, pero Jinwoo tenía una perspectiva diferente. Pensó que depender demasiado de sus sombras podría hacer que sus propias habilidades se debilitaran. Quería mantenerse afilado, asegurando de que sus habilidades siguieran mejorando. Con una mirada determinada, Jinwoo invocó la daga del monarca demonio, luego golpeó el suelo con el pie, preparándose para la inminente batalla. La bestia mágica rugió y balanceó sus tridentes con una inmensa fuerza. Sin embargo, el ataque falló. Jinwoo ya se había movido con una velocidad cegadora. En un instante cerró la distancia entre él y el jefe. Antes de que la criatura pudiera reaccionar, Jinwoo la decapitó con un solo corte preciso y veloz. El cuerpo sin vida de la bestia se desplomó en el suelo con un fuerte estruendo, señalando el final de la batalla. Cuando el polvo se asentó, una notificación apareció ante Jinwoo. Había derrotado al jefe del calabozo y el mensaje familiar apareció. Había subido de nivel. Encantado por esto, Jinwoo giró rápidamente al aterrizar, solo para ser recibido por una avalancha de notificaciones. Los sonidos de las alertas resonaron en su mente, una tras otra. Había alcanzado el nivel 101 y, para su asombro, todas sus habilidades exclusivas de trabajo habían subido de nivel. Extracción de sombras, almacenamiento de sombra, dominio del monarca e intercambio de sombras se habían fortalecido. Los ojos de Jinwoo se abrieron con incredulidad al darse cuenta de las implicaciones. El tiempo de reutilización de su habilidad de intercambio de sombras se había reducido en 1 hora. Si esta tendencia continuaba con cada nivel que ganara, eventualmente podría garantizar la seguridad de su madre y su hermana sin preocupaciones. Mientras tanto, Jim Chul observaba con asombro. Las escamas del naga eran conocidas por su dureza, a menudo utilizadas para fabricar escudos o armaduras. Sin embargo, Jinwoo había cortado sin esfuerzo las escamas con solo 2 dagas. El puro poder y habilidad exhibidos dejaron a Jim Chul sin palabras. Justo en ese momento, la voz de Jinwoo rompió el silencio detrás de él, ordenando con autoridad una sola palabra: levántate. Jinwoo llamó a la sombra de la bestia caída. Desde la oscuridad bajo la criatura, manos negras emergieron y comenzaron a tirar de su cuerpo, levantándolo del suelo. La sombra de la bestia renació, respondiendo al llamado de su nuevo maestro. Jinwoo observó con satisfacción mientras el proceso se completaba. El sistema le notificó que la mejora de sombra había sido exitosa y que el nuevo soldado sombra comenzaría con un nivel base 13. Jinwoo examinó de cerca su nueva invocación. Era del mismo rango que Tusk, pero su nivel era impresionante, lo que indicaba que retenía su fuerza de cuanto estaba vivo. Sin embargo, ahora era mucho más pequeño. A pesar de su reducido tamaño, emitía una cantidad enorme de energía. Jinwoo concluyó que tal vez podría crecer de tamaño utilizando magia similar a Tusk.
y que este podría haber sido su tamaño original. De cualquier manera, era una adición poderosa a su ejército. Una notificación apareció, instando a Jinwoo a elegir un nombre para su nuevo soldado. Después de un momento de reflexión, decidió llamarlo Jima. Satisfecho con su elección, sintió una creciente sensación de orgullo por la fuerza de su cada vez más numeroso ejército de sombras. Jinwoo, que había estado observando todo con asombro, estaba maravillado por la habilidad de Jinwoo para convertir a un monstruo tan poderoso en una de sus invocaciones. Para él, Jinwoo era realmente increíble. A pesar de su asombro, le recordó a Jinwoo que debían ponerse en marcha, a lo que Jinwoo asintió. Sin embargo, este todavía estaba pensando en el enorme cadáver de la bestia derrotada. Mientras se preparaba para irse, se preguntaba qué hacer con él. Justo en ese momento, los reporteros afuera de la puerta quedaron atónitos por un repentino alboroto. Algo enorme estaba emergiendo de la puerta y el suelo tembló con un pesado estruendo. Era Tusk, la colosal bestia sombra. Cargaba el cadáver del Naga sobre sus hombros. La vista de la gigantesca criatura provocó el pánico entre los reporteros, pero su miedo rápidamente se transformó en emoción al darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Los flashes de las cámaras se dispararon frenéticamente mientras capturaban la escena. Los reporteros, impulsados por una mezcla de temor y la necesidad de documentar el evento, se volcaron sobre la historia. Jinwoo notó la creciente multitud de reporteros y se lo mencionó a Jinwoo. Era evidente que su primera incursión había traído una atención significativa. Mientras Jinwoo y Jinwoo observaban la atención con una mezcla de interés e indiferencia, el jefe Jim Chul permanecía en silencio. El terror de lo que había presenciado dentro del calabozo aún pesaba en su mente. Sus ojos hinchados y su cabeza inclinada reflejaban su estado de conmoción absoluta. El jefe Jim Chul llegó a la asociación de cazadores con su mente aún aturdida por los eventos que había presenciado. Al reunirse con el presidente Gung-hee, relató toda la experiencia en detalle, con un tono que agotaba su agotamiento. Después de escuchar el informe de Gung-hee, el presidente suspiró profundamente. Había presenciado muchas incursiones a lo largo de los años y sabía que el jefe Gu no era ajeno a situaciones peligrosas, pero esta vez incluso un veterano como Jim Chul había sido abrumado. Este, con la mirada baja y el sudor corriendo por su frente, admitió que lo que había presenciado no era una incursión típica, era una masacre. Gung-hee, imperturbable, miró directamente a los ojos a Jim Chul. Podía sentir la gravedad de la situación, pero su determinación permaneció firme. Con calma le instruyó que se tomara un descanso, comprendiendo el impacto que esta experiencia había tenido en él. Jim Chul aceptó la orden y se retiró, aún agobiado por los recuerdos del calabozo. Quedándose solo, Gung-hee desvió su mirada hacia la ventana, perdido en profundos pensamientos. Reflexionó sobre lo que acababa de escuchar. El cazador Sun Jinwoo no solo había limpiado un calabozo de rango A, sino que también había recuperado los cadáveres de los monstruos y extraído los cristales por sí solo. El poder y la eficiencia que había mostrado iban más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Llamar a Jinwoo un escuadrón de asalto de un solo hombre parecía una subestimación. Una lenta sonrisa se formó en el rostro de Gung-hee mientras consideraba las implicaciones de lo que esto significaba. Jinwoo no era solo un cazador extraordinario, era un gremio de un solo hombre, una fuerza completamente por sí mismo. Gung-hee se dio cuenta de que no se había equivocado en sus evaluaciones anteriores. Los cazadores de Corea, y de hecho los de todo el mundo, estaban a punto de presenciar un cambio significativo en el equilibrio de poder. Las mareas estaban cambiando y Sun Jinwoo estaba en el centro de todo. Y el primer temblor de ese cambio ya estaba en marcha en Tokio. La bulliciosa ciudad se detuvo de repente. Los peatones se quedaron congelados en su lugar. Las conversaciones cesaron, todas las miradas se dirigieron al cielo, donde una gigantesca sombra se cernía sobre ellos. Un portal colosal del tamaño de un rascacielos se había abierto en el corazón de Shinjuku. Una puerta de rango S acababa de aparecer. Así termina el arco de Anjin, que abarcará la tercera temporada en Solo Leveling. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.